Suscríbete a la Panterita. Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol a lo grande. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Eni Caniza? ¿Qué tal? Buen día para todos. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Milton, si queríamos hablar con él. ¿Cómo te va, Milton? Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos, Milton? Yo todo bien. ¿Estás acá en Villarrica? En Villarrica estoy. En Villarrica. Esa jugada de ayer. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estuviste en Guaraní vos? ¿Cuánto tiempo estuve? Y como 3 años y medio por ahí. ¿Pero tu pase es de Guaraní? Sí, sigue siendo de Guaraní. ¿Y por qué te dejaron ir? Y para tener más minutos, ¿no? Yo porque no estaba jugando más ahí, después del cambio de técnico. Porque apareciste muy bien en Guaraní vos. Y creo que sí. Esa jugada de ayer, ¿con qué categoría, usando una expresión tan común pero tan eficaz para describir, nace finalmente el gol del empate de Guaireña? ¿Cómo zafaste de esa situación, Milton? Y la verdad que mi finalidad era tirar el centro y como que estaba de espalda y tenía 2 atrás. Y me salió eso. Ahí estaba, en la esquina estaban, no, Espino no estaba más. Enzo, Jiménez, 2 estaban ahí al lado tuyo. Sí, 2 estaban, creo. Y zafá muy bien, ahí se define en gol. Cuando esa jugada inventiva tuya, dijiste, bueno, esto hago porque se me ocurre, nada, es cuestión de momento y el partido se iba. Y la verdad que siempre suelo hacer, sino que no siempre también, porque no va pues en el momento del partido, a veces sí, a veces no. Pero por la manera como se dio, digo. Sí, y fue al terminar ya y por suerte empatamos al final. Como triunfo para ustedes, Milton, ¿no? Y la verdad que no, pero como de la manera en que se dio, como que estábamos perdiendo y el gol vino a los 94 y por ese sentido lo que estuvimos muy felices, creo yo, y no nos fuimos con ese sabor agrio de la derrota. Así es, se dan jugadores con técnica, caso Diego Godoy por citar, Sí, la verdad que sí, hay muchos jugadores muy buenos y eso. Lo que estaban en esa quinita eran Antonio Galeano y Ángel Lucena. Sí, creo que sí. Sí, no se habrán imaginado lo que iba a hacer vos después, la apertura que tenía para crear la acción del gol, digo. Y la verdad que tenía muy poco espacio. Zafaste muy bien. Bueno, Milton, congratulaciones para vos, para Guaireña, el empate como victoria para ustedes. Y la verdad que sí, nos dejó muy felices, por suerte. ¿Qué edad tenés vos, Milton? 23. 23, y está vinculado hasta fin de año con Guaireña, ¿verdad? Sí, hasta fin de año. ¿Y está conforme, está bien, te atienden bien? Sí, no me quejo, la verdad que no me quejo. Y bueno, lo mejor para ustedes, Milton, gracias. Muchísimas gracias. Adiós, Milton Maciel fue figura en el momento. Sí.
Fue muy importante en los minutos que entró ayer al campo. Y el Cerro Godoy, Y Godoy lo mismo. la asistencia. Godoy hizo la Sí, primera de asistencia lujo. para el gol de Ocampo y después el taco que desarticula la Muy bien. defensa. Nosotros le dimos a El Godoy Cerro. en cancha de Tacuaré, juvenil de Cerro. Ahí le dimos a Godoy. Él ahí Con apareció. Astrada de técnico. Con Astrada de técnico, en cancha de Tacuaré, ahí le dimos. Ahí aparecía, tirado a la izquierda. Ella apareció ataque frontal. Muy bien Godoy. Sí, entró muy bien. Y el chico, ya hablamos con Cristian Ocampo, de Luque es. De Luque. Ocampo muy ¿Vos sabías bien. que es de Luque? Sí, porque justo anoche un oyente me envió, era de su vecino, el amigo Porky Villalba. Debutó en General Díaz, me decía. No, él no. Él debutó. ¿Por qué te envió? Porky me Él envió. es de Sport Primavera, de Luque. porque me dijo Juan. Jugó en General Díaz, gracias a Porky colabora. Pero hablamos con él. Vos no le viste ni porque no estaba Cuando me dice que su debut en primera, creería, güey. Tiene una calidad técnica importante. Esa peinada que así que saca. Sí. Y el gol que hace, cómo baja, cómo elude, cómo le hace la asistencia a Godoy. Tiene que saber eso, tiene que tener autoconfianza. Sí, aparte la velocidad que marcó diferencia ayer, porque en el primer tiempo probó otra alternativa a Troadio y no le funcionó con Lito y Villagra. Eran dos, pero atacaron mucho menos que uno solo, porque en el segundo tiempo, cuando cambia la figura, juega solo Campos de 9 y ordena ya a la mitad de la cancha y a partir de ahí empieza a crecer el Otro Guaireño. fútbol lo era. Sí, muy diferente. En el segundo tiempo fue radicalmente opuesta a la versión de Guaireña. Y hablamos con está Diego Godoy en línea. ¿Cómo te va, Diego? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien, estamos hablando con Milton Maciel, ahora hablamos con vos, la asistencia tuya para Cristian Ocampo, para el gol. Excelente maniobra personal la tuya, Diego. Sí, Cristian siempre marca muy bien los pases y es nada más ponerle ahí la pelota y por suerte le di un buen pase y pudo hacer prácticamente el 90% de la jugada él, porque No. paró como y metió. La jugada previa fue muy buena, él leyó le dio lectura a lo que vos hacías para el empate y después el taco tuyo que termina en el segundo gol el gol de Comas. Sí, en la última jugada, gracias a Dios pudo pasar ante la pierna de Patiño. Nadie esperaba eso y gracias a Dios Pani pudo resolver muy bien también y empatamos a la hora otra vez. ¿Qué sentiste vos jugando en cancha de Cerro, Diego? ¿Fuiste de Cerro? Sí, no, obviamente uno cuando vuelve a su casa, no sé, una satisfacción capaz. Y por otro lado, obviamente tratar de hacer lo mejor para tu equipo que está defendiendo ahora, ¿verdad? ¿Y a vos cómo te va? ¿Por qué no rendís más? ¿Por qué no sos más figura vos? No, pasa que yo venía de una lesión, Arturo. Yo estaba con la hernia de disco y mi nervio ciático se me había comprimido. Y eso me hizo parar como 3 meses y medio. Ah, bueno, Y ¿sí? eso me hizo parar como 3 meses y medio y luego justo estaba volviendo ahora, estaba jugando 5 partidos seguidos y tuve una lesión contra Guaraní el otro día que salí en el entretiempo. Bueno, porque condiciones tenés, estamos hablando con los muchachos, los compañeros, vos me acuerdo que jugaste en primera en Cerro, en cancha de Tacuaré, ¿te acordás? Atrás del técnico. Sí, Astrada. Me acuerdo yo ese partido cuando fuimos a transmitir ahí en cancha de Tacuaré. Y estamos hablando con Maciel, que es de Guaraní, que está a préstamo en Guaireña. ¿Y vos cómo estás en Guaireña? ¿Préstamo? Préstamo. Yo todavía pertenezco a General Díaz y vamos a ver cómo estoy solucionando esos temas ahí, ¿verdad? Porque todavía el gordo me debe una platita y todavía nunca se acercó a como para pagarme. ¿Le hace un reclamo a Jorge González, presidente? Siempre le reclamo, pero nunca aparece. Bueno, para vos es importante el dinero, ¿no? Así es, cuando uno reclama. No, obviamente. Claro, cada uno Obviamente, considera. Y también Maciel, el que jugó, Cristian Ocampo también jugó en General Díaz. Sí, él es jugador libre ya creo. También Creo, no sé, hablamos con él. ¿Y qué sensaciones te dio lo de Cerro entonces para vos, Diego, copartícipe de los goles, muy bien tu actuación? Te dijo, andá, entrá a Troadio y respondiste muy bien, Diego. Gracias, Arturo. No, y obviamente estar frente a una de las mejores hinchadas del país, ¿verdad? Es una te lleva anímicamente muy bien
todos quieren jugar esos partidos, todos quieren mostrar esos partidos porque hasta la prensa se acuerda de vos ahí, ¿verdad? Sí, sí, jugando contra Cerro va a tener contra Olimpia otra connotación, ¿eh? Claro. La verdad, Claro, justamente eso. vos sabés eso. Sí, claro, Arturo, por eso te digo, todo el mundo quiere hacer su papel y mostrar eso, obviamente, ¿verdad? Y terminado, ¿cómo fue el retorno? Contanos, Diego, a Villarrica. Bien, llegamos como a la 1 de la mañana acá y fue cada uno a su casa a descansar y hoy entrenamos a las 3 de la tarde. Y bueno, Diego... Ahora estamos recuperando recién nosotros. Y bueno, lo mejor para vos, Diego, tenés grandes condiciones y metele. Gracias, Diego, por este tiempo. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Diego Godoy, Milton Maciel, ahora Cristian Ocampo. Vos tenés que verle, Denina, que vos no le conocés a Cristian. No. Yo tampoco. ¿Y vos? Sí, en Tacuarizo, buena sea apertura. bueno, No, sea sí, bueno, yo me sea acuerdo. bueno. De Tacuaré. ¿Y qué tal, En Tacuaré, sí, rendía. ¿Así Sí, era bastante rápido, rendidor. Solo que hoy por la situación propia era como el segundo o tercer punta. Porque vos fíjate, Manuel Milton Maciel, suplente ayer. Diego Godoy, suplente ayer. Cristian Ocampo, suplente ayer. ¿La acertada el técnico? Sí, acertó en todos los cambios. La Realmente verdad, le funcionaron y todos. Y el mismo caso de Ayala entró de suplente y cambió la es que le estructura da del una medio. personalidad, le da una temple fuerza. Cristian Ocampo. Contando, Cristian, para ir hiciste un muy buen partido ayer. Iba a ser un golazo el de cabeza que sacó Jan. Precioso gol el primero. ¿Vos dónde comenzaste, Cristian Ocampo, a jugar? Queremos conocer tu historia. Yo comencé en inferiores, comencé en la escuela primavera de la ciudad de Luque. ¿Y de ahí a dónde? De ahí me fui a la selección luqueña, jugué la Interliga, salí campeón. De ahí me llevó el profesor Luis Escobar a General Díaz, donde hice prácticamente todas mis inferiores. Debuté con General Díaz en el 2019, si es que no estoy equivocado, con Luis Escobar luego también. Me fui también a Tembetaré en 6 meses, después volví otra vez a General Díaz, volví a jugar ahí un tiempo, después lo de Tacuarí y ahora Guaireña. Esa calidad técnica que tenés, muy bien, ¿en esa función de 9 o te movés en frente de ataque? Y la verdad que siempre me gustó jugar más de espalda. Me siento muy cómodo ahí, capaz por acostumbrarme tanto en ese lugar. Casi poco y nada no jugué así tipo como segunda punta, siempre fue más referente. ¿Está bien? ¿Y qué edad tenés, Cristian, vos? Tengo 23 años. 23. Muy buen partido ayer, muy buen partido. Gran definición para el gol y el golpe de cabeza que se metía cerca de uno de los palos y sacó Jan. Contanos esto de Guaireña. ¿Y cómo fuiste a parar a Guaireña? ¿Quién te llevó? Y la verdad que fue más tema de mi empresario. La verdad que yo estaba jugando en Tacuarí, no tenía contrato y por tema ahí en contractual no arreglé para quedarme otra vez ahí y vine a Guaireña. ¿Y quién te representa? Alberto Romero. 3 goles jugando por Guaireña. El que no está jugando ahora es Nildo Viera por un problema de intervención, en la nariz por un golpe. Pero tu tercer gol en Guaireña, Cristian. Sí, en el campeonato de primera del tercero. Sí, señor. Bueno, que sea con éxito y metele, Cristian. Gracias por este tiempo. Muchísimas gracias, papá, a ustedes. Gracias, Cristian Ocampo, delantero de Guaireña. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Está bien. Cristian, ¿por qué, verdad? Sí, está bien. Está bien. Hoy dejó escapar una lágrima, Gustavito. Hoy discurseo, come patada corta. Cure patada. Sí, Curecaldo. Curecaldo y le dijo que Chiqui ya se encapricha. Le metió como último recurso. En Chamba. Dijo Gustavito que le dijo a Moreno Martín. En Chamba. No le decir así. No, no, para Gustavito. Pero eso es lo que se interpreta. Yo pensé igual. En Chamba, a ver qué hace. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Por ahí sí ganamos el partido. ¿Qué tal, Gustavito?
Hola Arturo, hola Denis, hola Víctor, Vamos a hola respetarnos, niño, vamos a hola respetarnos, ¿verdad? Buenas tardes a la audiencia. Vamos a compañero. respetarnos, ¿verdad? Yo siempre respeté a Arturo. Es que no se le puede creo discutir que- a Gustavito hoy en día. Su creo jugador que- hizo gol. Sí, No se le puede. totalmente de acuerdo. ¿Qué podemos Sí, decirle a hoy Gustavito? No, no lo que hay- dice que no se Bueno. da cuenta Chiqui Arce, No, eso no, es lo que dice. es que yo dije en otros términos lo que vos dijiste nomás. Vos dijiste último recurso. Último recurso, estoy convencido. Sí. Entraron todos los delanteros, el último que le quedaba era Y él. yo dije que Era el último que apague la luz. no tenía, por eso estoy enojado con Chiquiarse. Aquí el señor, lo que usted siempre cuenta, Sí. lo de Carpellani y Tanque Torres. Ayer fue Moreno eso, Martín fue de totalmente. Tanque Torres. Pero. Ante la última necesidad, Sí, para pero, Chiqui. bueno, pero Carpegiani dijo, yo no lo voy a convocar. La diferencia es que Chiqui habló con Moreno Martí para que venga a jugar en Cerro. Ahí hay una lectura distinta. Una cosa es que yo te convoque como último recurso si no consigo ganar. Pero Carpegiani dijo, antes no lo llamaba y después dijo en la conferencia por qué le llamó. El que le llamó y habló con él estando en Brasil es Chiqui Arce. Pero yo- Él le dijo, vení. Él fue el gestor de que venga Moreno, Piridamota, Sí, sí. Mateu, el convencido Chiqui, ¿por qué? El que lo rechazaba, entre comillas, Carpellani al Tanque Torres era Carpellani, porque no era su juego. Pero Pero al caché lo que ponerla quiso al decir el Bioviedo, niño. al ponerla a Romero, estamos en la misma. Yo caché lo que quiso decir el niño. ¿Qué? Se dio vuelta, miró. No, pero No tengo más nada. pero. De Moreno, Carpellani ¿qué dijo, más de Moreno? cuando Espelana. hace el empate Guaireña, era el partido ya para, porque se te iba a cerrar definitivamente. Carpellani dijo en la estoy enojado. conferencia cuando se le Enojadísimo estoy con Chiqui. Espera, vamos a explicarle a la gente joven que no sabe. Primero, ¿quién fue Carpellani? Fue técnico de Cerro, el técnico de Denis Canizza en el Mundial de Francia. Cuando hace la convocatoria aparece el nombre de Félix Torres. Anticipa en la conferencia de prensa que si hace falta, contra su principio de modelo, lo va a poner. Y hace el gol, contra su propio principio de juego. Arco sur del estadio, y Paraguay gana 1-0, el partido se iba, gol del Tanque Torres. Pero él anunciaba su modelo de juego. Este es distinto a Chiqui, porque Chiqui fue partícipe de la presencia de Moreno Martín y lo ignora a Moreno Martín. Lo puso faltando ¿cuántos minutos? 10 ayer sí sumamos el tiempo de descuento. Si yo le quiero a Moreno en el segundo tiempo, lo pongo ya después del gol, como dice el niño. Ahí te lo pongo a Moreno. Claro. No voy a esperar faltando. ¿Qué hace, man? Es probable que si Cerro estaba 2-1 en el marcador, antes a lo mejor ya no lo ponía. Y No, ponía no Morante iba a más. entrar. Iba a entrar Gabriel Báez, que era el Gabriel otro que le Báez, quedaba. Gabriel Báez, que Báez son por los Alan ca- Rodríguez. que son los ese es el cambios, cambio que son los Enci- cambios. Encima con la tarjeta amarilla menos. Menos. Yo vi el gesto de Chiqui, se dio vuelta y miró quién estaba. Salvatore entra. Y sí, no tenía ¿Qué otro pasa? delantero. Pasar, entra, no tengo otro, entra. No, Así fue. peor es no tenerte y terminar el resultado Seguro. así, ¿eh? Carpellani por lo menos fue sincero y dijo, si tengo que utilizarlo, lo voy a utilizar. Él Pero no formó Él lo odia, Pero él- Carpellani en la conferencia dijo, yo lo convoco por eso. como un jugador de último recurso. Pero distinto a Chiqui, porque Chiqui habló con Moreno Martín. Por favor, por piedad. Sí, pero, pasó, pero en el camino, no, pero en el camino se el dio que le cuenta que llama, no le sirve. el Chiqui Arce le llamó porque Claro. le servía. Sí, porque pero en le- el camino se dio cuenta que no le es sirve. como la novia, pues. ¿Y que- quién se equivoca? Y el técnico, Pero, pero es como la novia, pues ya lo tuvo, entonces después ya, chao, ya te tuve, ¿y cómo lo digo ahora? Entonces así y fue. sí, pero así- Gustavito se dio cuenta en el camino que no le sirve un jugador así. Pero yo no, mira, antes que nada, un bonus track que voy a hacer. Aplauso para ¿Qué? los goles de ¿Un Guayaquil. qué? Algo extra, bonus track extra. ¿Qué va a hacer él? Bonus Un track. punto aparte. ¿Qué es lo que va a hacer? Algo extra para. ¿Y por qué Pino habla bien nomás? Habla No bien. sé por qué. La puta, ¿por qué Pino dice que Bueno, quiero hacer esto bueno, como Arturo. manda un flyer, manda un flyer. Bueno, Puta. un punto y comas, entonces. Espera, hace lo que Un quiere, punto y tu comas. vida, habla con- Aplauso. Mira, que yo no le saco mérito a Guaireña. Yo dije ayer, cuidado con Bueno, Guaireña. seguida, ¿qué es lo que estamos hablando? Yo que estoy enojado con Chiqui, Arturo. Vos siempre lo vas a estar enojado, Cuando chiqui. mira, yo no quiero tener doble discurso. Para mí es el mejor técnico del fútbol paraguayo. Yo no voy a sacar eso. Pero ¿por qué Pico no lee rápido los partidos? ¿Y cómo va a ser Cuando mejor su que no equipo sabe estaba leer? tirando centro. ¿Cómo iba a ser mejor para vos si no sabes leer los Pues partidos? tiene que llegar a una Al fase. final. Al Al final. no, estamos El en- mejor pero- técnico pero- del fútbol. pero- El fútbol paraguayo. Dijiste por el fútbol paraguayo. pero- terco, no sé. ¿Sabe que para el fútbol paraguayo le sobra? Le sobra. Ahora afuera no sé. Tengo que verlo en un Palmera que no sé si dónde sueña él. Pero Arturo,
no lee pico los partidos cuando su equipo está tirando ya ¿Y centro. cómo le decís que el mejor técnico no sabe leer los partidos? No, No vayan a quedarte bien con Johnny con el diablo. No vaya, no me venga acá, no me venga. Se quiere quedar bien Gustavito. Una cosa u otra, eso sí. No, Arturo, pues tiene que puede tener error, no, niño. Arturo, ¿por qué no lo metió Yo rápido sí soy a Moreno? Yo sí soy Moreno ¿Qué Martín. pico vio de Alvio? Espera, Vio yo por- sí soy Moreno Martín, le Espera, encaro y no, le no, digo no. a Chiqui, ¿para qué me hace meter? Olvídate de mí. Qué nervioso estoy. Olvídate de mí. Yo sí soy Moreno, le digo, olvídate de mí. Juegan todo menos él. Él es furgón de cola. Todos juegan menos él. Último recurso. Si había otro delantero, no se lo le ponía. No lo metía. No me escuchaste por todo lo que dije entonces. A la hora le dije eso. ¿Qué? Porque no tiene, otro lo mete. Pero yo estoy si con había un- Víctor en el sentido de creí que era, pero no es. Eso es lo que yo entiendo de Arce. Por Y eso sí, le trae. sí, claro. Le trae. Cuando yo se fue a buscarlo. Creí que era, pero no pero es. después había sido, no novia, es. y cuando ya fue su novia y cuando pasó lo que tuvo que ¿Qué es pasar. lo que le no, pasa no, a él? no, Hijo? no, Dejate de bárbaro. porque joder. como yo conseguía, pues entonces No, era, no, oye, eso es lo no, que- no, está mezclando todas las Arturo, cosas. vamos a dar juntos. Alfio vio que no tocó ni una pelota, porque no le metió a él en vez de Alfio. Algo tiene en contra de Moreno, por eso yo estoy enojado con él. Era Moreno, no Alfio, Arturo. A ellos decirle. O ustedes no vieron el partido. ¿Qué hizo Alfio? Yo no tengo nada en contra de Alfio, ¿verdad? Pero siempre decimos el momento. Viene bajo, eso es cierto. Sí, Alfio viene bajo. sí, viene bajo. Entonces a mí me extrañó de Chiqui eso, ¿verdad? Me extrañó porque me di cuenta de otra cosa. No, es que yo tampoco. Su equipo pierde energía en el primer tiempo. Pim, como disparaba, ya A mí me piqui va, extraña- piqui a viene. mí lo que me opa, extraña, a segundo mí me tiempo, extraña- opa. vos hablás acá. Chiqui en muchas cosas está desorientado porque el bajón que está teniendo Duarte es pronunciado. Sí. Este no es Alexis Duarte. de la Ayer viajó el Chapecoense. mejor central del fútbol paraguayo, ¿eh? Viajó. ¿Qué es lo Viajó. que, qué es lo que? Eh, para el primer gol. Con el abogado Campos, que le Sí, van sí, pagando. iba a que estar- No, pero no es lo por el partido de ayer. Sí, venía así. Ya hecho, Alexis Duarte, Pulpito, ya viene cayendo. Hay alguna razón debe haber. Alguna razón debe haber. Él no es el que nosotros le conocíamos. Incluso le veíamos un ataque a algún jugador de pizarra. Se iba al ataque, el segundo palo, cuando la pelota iba a la derecha, se te iba a la izquierda, te sorprendía. Un Gustavo Gómez en otra versión, a lo mejor es su modelo. Pero... Trabajo no. Yo dije acá, se está contaminando, dije. ¿Qué es lo que está- Hace mucho, dije Digo, por lugar, no se hablaba, está no contaminando hablaba, por no el piqui de Arce. Y eso, mira, con todo el trasero Benjamín, piqui, pa, piqui, pom, y el segundo tiempo ya va cayendo físicamente. Bueno, o sea, están cansados. ¿Y para vos Después, cuál es la solución en Cerro Porteño? que más rápido, directo, al área, pelota al área, Pero no como va a Guayer jugar así, Guaireña. Arce no va a jugar. Pero tiene que jugar, tiene que No va a dejarse jugar. terco, no O puede sea, ser tan terco. No le va a alcanzar a hacerlo así. No le va a alcanzar. No Va va a a terminar cambiar otra vez, su segundo, estilo. tercero, va a terminar. Y van a decir, mira, este anticerrita, van a salir los contras, y van a decir por, ¿sabes qué van a decir? Bueno, y hizo su trabajo, eso nomás lo tenía que hacer Moreno, por fin parió la burra. ¿Qué vamos a decir si es no le van a dar mérito a Moreno? Y ese centro para Moreno, pesa agua cero na Pepoy, pero Paiticana pesa agua centro. Iñacame Pepoy, vamos Ingueta, bebé la Moreno. Allí hay un ¿Cómo se gran le prende la mérito mano? del jugador, porque en el corno yo me percato, él va y se para al lado de ese, Sí, después se ese sale- poste, y después sale otra a después- buscar, y ahí vuelve. se percata que tiene mucha roca y se mete. Pero Allí el el centro ya iba mérito para él, del güey. propio jugador, Ya sumado lo vio al en el centro. segundo palo, niño. Pero Ese esos son centro- los movimientos que se necesitan de él. Pero no por Moreno Martins, pero Cerro se tiene que preocupar más en cerrar los partidos. Así como una vez terminó ganando un juego así, porque Guaraní no supo cerrar esos 3-4 minutos finales donde tenía que tirar la pelota a la calle ocasional a algún lado, eso tenía que haber hecho Guaraní, no lo hizo. Y ahora Cerro le está pasando. Le pasó en Ciudad del Este, algo similar de un lateral. Ahora nuevamente Guaireña, que ya le viene empatando entre serie de partidos. Allí sobre el final, tirate, hace algo, que entre el médico, le tire agua, el camillero se tropieza. Cosas de antes, o sea, ese tipo de situaciones que hasta el propio Arce en un momento dijo En la conferencia, digo. ¿qué dijo? Falta de viveza. Picardía. Sí, sí. Lateral a favor, 30 segundos, en vez de llevarla a la esquina o Claro. hacer otra cosa, O la reventar, pierde. o reventar. Pero ¿sabes por qué no van a reventar? Porque Chiqui capaz le diga, no me revienten pelota. No, pero cuando No, el no, técnico pero- te dice pero- viveza, pero- está ganando 2-1, en 90 y tanto, Pero así porque no va a pero si jugar a mí con me el dice el niño. técnico, No, no revienten, están jugando. Chiqui tiene un Voy a estilo, pero tener- tampoco es tonto, claro, Gustavito. claro, O sea, vos tenés que cerrar el si partido. faltan 30 segundos y vos tenés que reventar la pelota Pero noveno, me va a reventar la me acostumbré pelota. así a jugar. Y sí, pero el técnico no le va a decir jueguen Pero- hasta los 47-50 de la misma manera ganando 2 ¿Sabes 1. qué? ¿Sabes qué? Yo hasta digo, yo me hago cargo de lo que pasa, va así Chiqui en el vestuario. No revienten. No creo. No, No, porque sería ser Ahí ya tonto, depende eso del no. jugador. Faltando sí. 5 Puede minutos y ser tiene que caprichoso reventar. en alguna cosa, pero Tiene que tampoco reventar. es. Tiene que cerrar el partido al final. tampoco Tiene que boludo, cerrar el ¿no? partido, hay que dar la decisión ¿Y del por qué no jugador. cierra?
Y porque los jugadores en ese momento ya pasó por deciden y al los final... jugadores. Deciso, Quiere- al quiere- final. espera. Quiere decir que el técnico no decide en Cerro, decide el jugador. No, y dentro de la claro cancha ya que decide el sí. jugador. No, si yo... ¿Cómo? Un 80% y después Yo te 20% voy a decir una de la cosa, inventiva del espera, jugador. espera, La por eso inteligencia del siempre, por eso jugador. siempre hablo de los modelos de los técnicos. ¿Vos lo tuviste a Cubilla como técnico? Sí, lo tuve. ¿Y vos qué crees que te iba a pasar? No. Hija mío, le entraba en el vestuario y ahí no hay papito. No hay ni nada. Un día Nio Cubilla no habló en el avión y se encerró y se fue atrás, se apartó de la delegación, se puso en el medio. Por eso las cosas como son hay que decirle y transmitirlas, aunque uno es viejo, viral, aleca. ¿Qué pasó? Hice mal el cambio. No, ¿qué es lo que le pasa? Que no habla con nadie. No quería hablar con nadie. Hizo mal el cambio. Cuando se enojó con Pangracio, contra Independiente, Buffarini, allá, Pero lo se que va a le enojar- dijo, se va a enojar con el los chiquillos. técnico tiene que tener presencia. Si a Cerro le empatan sobre el final, 1, 2, 3, 4 veces, el técnico no puede no decirle, señores, por favor reviente, me importa un carajo, tiren a la tribuna, no importa si después la barra dicen, Cerro revienta la pelota. Cerro no revienta, y así le empatan. Así es. Cerro no revienta la pelota, y si tenés que reventar, reventá. Yo me hago cargo como Y técnico. bueno, y ahí cuando habla de la viveza, Víctor y Niño. Viveza. No, Ese pero hay picardía. Ahí 10 cuando- minutos antes que termine el partido, el técnico ya tiene que avisarle a su jugador ¿Cuántos también. técnicos pasaron por tu vida? Y cuando el resultado manda, se olvidan que la pelota tiraron a la tribuna. Claro. Pero falta 10 minutos Pero no ya para me que termine el venga a mí partido. que el técnico que culpa al jugador. Es culpa del técnico. Porque ¿cuántos partidos a Cerro le mataron sobre la De la hora? misma forma, sí señor. Y este es el tercero. Guaraní en los últimos 5 en realidad. Después Tirá la última de pelota, Caballero no por y el Chiqui, otro. no por Chiqui, el Todo el técnico que equipo, fue, esa claro, todo tirá, el equipo. reventá, sacá, Brava, la puta. Cuando vos jugaste en el contra Carpegiani en el Mundial de la ciudad de Francia, Francia. donde se bastó con Blanc el gol, Sí. ¿cómo era? Montpellier. En la ciudad bueno, quiero verle la imagen a los muchachos. Se tiraban en el piso, el hombro de Gamarra, lloraban todos, no encerramos nuestro campo, Blanc gol. Si ese partido Paraguay ganaba a través del punto penal, nadie se iba a acordar que estaban todos ya tirados en el piso y que sacaban a cualquier lado y que Paraguay se encerró. Ese partido Paraguay fue colegial y Tacuaré contra Francia. ¿O miento? Sí, así. Así fue, pero terminado el partido, si se ganaba, héroes, vinieron acá como héroes. El Lens. pues. Ese es el partido. Pero se va a molestar contigo, Chiqui. ¿Eh? Se va a molestar contigo, ¿Por? Chiqui. ¿Y por qué lo comparaste con Cubilla? Si era Cubilla no iba a pasar esto. No, yo me hago cargo. Sí. No, Pero no no, pasa, pero no Chiqui, pasa, me hago cargo. Pero tiene que orientar, Chiqui, también faltando Esterco, 10 minutos y Lenny, tiene que salir Lenny, a hablarle a sus Esterco, jugadores. Esterco, ¿Sabe que no. revienten? Ya terminó el partido. Ya Y que sí, pero los jugadores saquemos tienen que de- tener la inteligencia, Denis. Si falta Claro. un minuto y Pero vos si tenés un yo lateral a favor, tenés que llevar la pelota. está El bien, jugador de Cerro se quedó con el festejo y Estoy se de olvidó que acuerdo faltaban con esos Niño. 1 Yo o 2 admito, minutos más. estoy de acuerdo con usted. Gino, yo admito un partido que te ocurra. Está bien, Nio. Pero cuando ya tenés antecedentes, preocupate. ¿No? Y decir en vestuario antes de entrar, muchachos, Claro. ocurre esto. Nos empatan acá. Yo, bajo mi riesgo y responsabilidad, olvídense del libreto. Revienten. Por Sí, eso yo sí digo que tengo. es culpa de Olvídese Chiqui. del libreto. Yo sé que ustedes quieren jugar lo que yo les digo, pero si la situación no se plantea por experiencia propia, tiene que decirse, reviente. Que se ruborice el que se ruborice. Eso nos va a contar la historia después. ¿Cómo fue contra Guaireña? Se defendió, tiró la pelota, cualquier... Pero la puta si no tenés otra. claro. Y el segundo tiempo, el último que apague la luz era. Igual Era yo- cualquier cosa. El segundo tiempo de Cerro no tenía nada que ver con el primero. No, no. Y ahí hablo del Yo, bajón. yo neta igual le saco a Chiqui porque es el alumno, o sea, vos podés tener el mejor maestro de Harvard, pero si tu alumno falla allí en el examen y se bloquea, el alumno es el que termina realizando la función. Pero, Allí, ¿y qué va a hacer? vos le puedes decir todas las ¿Y qué veces, va a hacer? es el alumno, ¿Y qué va a es el hacer? alumno, ¿Y no es el después? maestro en Harvard, o sea, no es el Dijo técnico. Chiqui que estaban ambos, advertidos, ¿y o sea, qué? que estaban advertidos los jugadores, Claro, o sea, que estaban, sabían que claro. podía pasar eso. Eso Y dijo en después, en los conferencia. últimos minutos, Que ¿qué habló pasó? mucho con ellos, que en la previa le mostró un que montón de habló con cosas. ellos? ¿Qué es lo que habló con No, ellos? y ¿Qué de es la lo que habló situación con de ellos? no ¿De qué? dormirse hasta el final, de no dormirse hasta el final. Pero una cosa es dormirse hasta el final y atender, y otra cosa es reventar. Y bueno, pero el Pero yo- jugador sí, tiene sí, que porque sí, decidir. Se Gustavo, quedaron en en ese el, en el momento. festejo de Moreno Martins. Allí pensó que ya cerró el partido. O sea, los jugadores pensaron, no, Todos ya terminó pensamos esto ahí, que- fíjate, cerró ahí. yo me incluyo. Y al Que la última Parecía pelota partido ya era de ganado. Cerro. Sí, parecía partido ganado. Bueno, hubiera visto que más porque... Es que- No, que usted está desviando. No, estamos desviando, al contrario, hablando vos de jugador, planteaste el Moreno tema, Martins. ¿Cómo Gustavito. hacemos, Moreno Con Martins? toda la Ya tengo- garganta será.
Y ahora Digo, tiene que por ser eso es titular, ¿no? por eso es que yo digo que a mí no me llena Cerro Porteño y que le pido más. Porque un partido me da una cosa. Vos lo que estás molesto, Gustavito, es porque vos ibas a venir a sobrar hoy hasta las 2 de la tarde. Y el gol de Comas vino y te liquidó tu ilusión. Un baldazo Por eso no de tenés agua. claro, vos ya estabas agrandado, ya iba a hacer un La verdad programa. que puso un punto y Iba, Comas. iba, Eso hoy es iba a hacer cierto. programa. Vos, los goles, Luis. Vos, los goles, Luis. Así vamos hasta las 2, Sí, pero- sobradamente. Mira, Pero vino suerte, Comas, yo pum. digo, suerte que metió Moreno. Porque Espera, si no Moreno espera, como- espera. Perdón, Oscar Delgado, quien yo respeto mucho. Fuera de su fanatismo. Vos sabés quién es el otro Oscar Delgado. Claro, respeto saludado. mucho, yo lo respeto mucho. Espera un ratito. Oscar Delgado. Ocurrió a Olimpia cuando nos empató, creo que fue Resistencia, que jugamos entre la que terminamos, no recuerdo bien, que nos dieron 6 minutos de descuento y nos empataron sobre la hora. Solamérica, contra Solamérica. 6 minutos, nadie se cayó, nadie reventó, nadie se hizo lastimado, y contra nosotros todo el mundo hace lo mismo. Y todos los técnicos lo hacen. Te voy a dar un ejemplo claro. El Guardiola, el Manchester City, que teóricamente juega solamente a sacar la pelota tocando. Semifinales del año pasado por la Champions League contra el Atlético de Madrid, cuando entró Lucho Suárez, Griezmann y todo, y le cascotearon el rancho, sus jugadores se caían, se lastimaban, trababan la pelota, hacían pasar tiempo, hasta Guardiola recurrió a eso para poder clasificarse, si no, el Atlético de Madrid pasaba. Así mismo no es el tema. Obviamente, llega un momento, hay que tirar la pelota a la gradería. Saludos. Oscar Delgado. Sí. Yo le doy 50 y 50, responsabilidad de los jugadores de Chiqui. Porque si me hizo así es difícil de salir de mi función, ¿verdad? Por ejemplo, yo te digo, Claro, ni que 50 y 50. esté jugando, pase lo que pase, yo me hago cargo. Claro. Y vos tenés que tener la viveza, es cierto lo que dicen niños, pero si no estás hecho así, de esa forma, te va a pasar, ¿verdad? O estás teniendo mitad de pelota y gol, ¿verdad? Porque físicamente ya estás muerto. Por ese primero avasallaste, ¿cómo vas a hacer ese primer ¿Y tiempo? ahora Una qué va a maquinita. hacer Chiquiarse con Moreno Martín? ¿Qué? Y ¿Titular yo- ya? vos Ahora decís? no va a jugar porque No, viaja a la pero- selección. viaja, Ah, Viaja a pues la te selección. vas hizo Moreno. ¿Eh? Ah, pues te vas ya puedo Moreno. ¿Va, A la vuelta tiene que ser titular. Eso, ¿eh? A la vuelta tiene que ser titular. Y no creo que Chiqui lo ponga de titular por un gol. Pues se merece. Él no ¿no? es fácil, puede convencer. No menos, ahora que Aparte va a si es faltar terco, 2 partidos. Aparte si es terco, no, yo creo que va a ser todavía utilitario. Ahí le va a poner, si hay posibilidad, le va a meter, ¿verdad? Pero ¿qué más? ¿Qué más que te puede mostrar, verdad? Vos digamos un centro preciso y es gol. Así nomás es sencillo. Es ni fácil el fútbol. No vaya a ser complicado vos. Muy fácil el fútbol. Y parafraseando a Torrente, ¿verdad? El tiempo pone las cosas en su lugar. El tiempo Sí. pone las cosas en su lugar. Ya, Falta que Chiqui no sea tan terco. Pero Chiqui. no, una rueda, Gustavito, que Te puede venía servir para más, mucho. Moreno. Sí, Hoy falta estoy muchísimo. 100% con el niño, dice Oscar Lucho. Saludos para Oscar. Falta muchísimo todavía, toda una rueda. Cualquier cosa puede pasar, pero a mí Cero no me convence, no me convence. Un partido me da todo, otro partido me da pena. Puntualmente segundo tiempo, ¿verdad? Segundo tiempo. No sé si soy muy contundente, si me da pena, pero... Muy anticerristas son. Y sí, bueno, sí, ¿Cómo? eso también. Muy anticerristas. se No, le nota. Denny, no. No, Él está enamorado yo de le exijo Moreno. más. Cero tiene muchísimo más Él que está dar. enamorado de Cero Moreno, tiene que estar no. cómodo arriba. Él está enamorado Libertad de ya le va a Moreno. alcanzar, ¿verdad? Mira que yo Mira que tanto Libertad como y Víctor, Olimpia quedó tiene arriba, también abajo. su bajón. Yo dije que Libertad iba a salir campeón. así Libertad como y Víctor, Olimpia ¿verdad? también tiene A su mí me bajón. conviene que Libertad Por salga eso campeón. yo le puse a Nacional también como candidato, porque tiene bajones tanto Libertad, Olimpia y Cerro Pero Porteño. Cerro no me llega. Van a perder puntos ¿Va a poner todavía. el gol de Moreno? Y sí, y me emocioné. Realmente me emocioné. Le hacía falta Está por llorar a ya. Moreno. Ya estamos llorando. Le hacía Y los falta. oyentes que llamen, El por gol favor. ansiado de Moreno, ¿verdad? Sí. Y tiene Sí, tenemos bien. oportunidad. 618 Ah, sí, 4700. Cerro ganaba con Moreno. Sí. Yo voy a estar No, insoportable. capaz no Hasta venía. las dos ya se- Capaz hasta no las venía, dos. capaz no venía. ¿Vos? Iba a festejar. ¿Y yo Sí, quién te va a por un- reemplazar? por un- ¿Que vos querés que yo voy a pagar tu reemplazante? Pero? No. Si yo te pago a vos, Sí. vos vas a venir. Y si vos no venís a buscar un reemplazante, Eso iba a ser, Arturo. lo único falta es que yo le pague el reemplazante ahora. Eso Pero iba a estamos ser. todos locos. Eso iba a Eso es no venir, no creo. Lo primero que hace es venir hasta inflado. Hoy ya me imaginaba el programa era Sí. Gustavito hablando, gol Luis. Gustavito hablando, gol Luis. Así vamos a estar hasta las dos, porque iba a estar infladísimo. Pero cumplió Por eso al Moreno, final ¿verdad? eso de Comas vino como para... Pero cumplió Moreno ayer. Sí, cumplió. Sí, claro. Ayer no te discutimos ese tema. Claro, por la discutimos mitad de eso. No, ya era hora. Anda, Como pues, eso por lo ya menos era hora 5 o 6 goles Ojalá más que no esperan. digan los- Imagínate los con los dólares que contras gana. Que van a salir al aire.
que por culpa de Moreno se empató, ¿verdad? Hace falta eso, no me puede contarles en Moreno contra. sí demuestra profesionalismo, porque si vos a mí no me pones como último recurso después de que entren todos y yo soy lo que soy, yo no, sí. yo me La daría verdad me dio pena. yo me daría mal después de ser estrella de la selección boliviana, ser figura, goleador de la eliminatoria, como dice el niño, los goles de cabeza, lo que vos quieras. Pero último recurso es porque yo no tengo la confianza. Y sabes que vi ayer, Arturo, antes del confianza. partido, Arturo, antes del partido me envió, creo que Pancho, un homenaje de la FIFA, Qatar también, los goles de Moreno Martín. Te voy a enviar el link para que veas todos los goles de Moreno con la selección de Bolivia. Te va a convencer, Te da un pini Arturo. cuando miras ese Sí, video. por eso te envío Francisco a vos. Sí. Y más cuando vos le reclamabas a Víctor, ¿qué pasa con Moreno? ¿Qué pasa con el Copa? Te va a Porque convencer. olían ustedes que algo, y vos dijiste, Víctor, motivado, está esperando Sí, con pero ansia no entrar. estaba en Porque el se da cuenta calentamiento. que, dame una oportunidad, dame 5 minutos. motivado esperando Y ese peso. después Sí. como que Y cuando cuando entró, lo yo- llama Piris Damota, Sí. ahí medio se desinfló un Anda, pues, poquito. sentado un Una hora ratito. más Y con después Gustavito sí. va a querer que le Andana, pues, Me bajé sentate. la escalera, Arturo, nacionalice corriendo. paraguaya a Moreno Martín para que juegue Arturo, en la bajé la selección. carrera corriendo, di vuelta a una manzana, vine y vos estabas gritando ya gol. Andamos, andamos. Emocionante, me dio Andamos, Una hora más y le da el micrófono a Anda, Gustavito anda, va a creer anda, que... anda. aplauso, Moreno. No me Le aplaudaste, regaló no su me aplaudaste, camiseta ayer a hermano. una criatura al final del partido. Veo aquí una foto. Marcelo, regálame tu camiseta por mi Anda, cumple y bueno. se acercó al niño. Anda, bueno. Nunca le han Buen tocado la gesto de mano. Marcelo. Un jugadorazo. Anda, güey. Gracias, comandante, por escucharnos. No, por favor. Y a los contras, igual. Anda, güey. Aprecio. Vamos al oyente que... 6-18, Pero es cierto lo que dice el 4.700. niño, iba a ser todo Moreno hoy. Hoy ya sé, sí. Y recuerde, sí, Hizo el gol. Si hubiera 100 iba a ser un 90%. Arturo, se nota la ruptura entre Gustavito y el niño. Saludo a mis dos amigos, Gustavito y el niño, y también para Denny y Víctor, los vendedores. Saludos al Saludos al vendedor. vendedor. ¿Está quién está en línea? Hola. Hola, Hola, señor. comandante. Demasiado, ya se nota que lo del niño es ya para contrarle nomás a Gustavito. Lo que dice Gustavito, pues tiene pie, tiene cabeza, tiene forma. ¿Por qué el niño es tan pobre con él? Hola. Arturo, Sí. si nosotros ganábamos ayer con el gol de Moreno Martín, hoy era fútbol a lo grande, edición especial, conducción, Gustavito. ¿Y sí? Hola. Hola Arturo, Sí. yo no sé por qué Chiqui Arce no le da oportunidad a Moreno Martín. ¿A cuántos jugadores le banca y no le puede bancar a ese ídolo? Porque un ídolo es a nivel sudamericano y a nivel mundial. Hola. Marcelo Moreno Martín, Marcelo Moreno Martín, de cabeza grita, festeja. Marcelo Moreno dice para usted, escuche. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Marcelo Moreno Martín. Hola. ¿Qué programa? Siempre viral, Aleca. Hola. Hola Arturo, Sí. en Veracruz, Nicolás Moreno me inquieta. ¿Va, Y Vale, Veracruz, sí, que metió justo el gol y le empató. Hola. igual. Arturo, Eh. ese gol de anoche no cuenta. El arquero como mató ahí. Yo no sé con qué cara se presenta esa cosa, Gustavito. Hola. Arturo, mira que son difíciles, ¿verdad? Yo te puedo asegurar que si es que Cerro estaba 2-1 y hacía como usted dice, sacaba la tribuna donde sean y preguntan, ¿qué pasó con el partido anoche? Y ganó Cerro apenas sacando, no, el mismo equipo de antes y eso. ¿Quién le da el gusto? Eso? A la puta sea. Hola. Hola, comandante. Sí. Comandante, tenés que decir nomás ya chao, soltar el micrófono y darle a Gustavito. Iván. Hola. Comandante, Sí. no le puede pasar a nosotros eso, comandante. No pueden cerrar un partido, comandante. A Julio César Cáceres, ¿qué le pasó la otra vez? Está bien porque es novato, pero Chiqui, ¿hace cuántos años de DT? Comandante, por favor. Hola. Hola. Comandante. Comandante. Sí. Ahora se está dando MMM. Niño, vos sos demasiado Contreras, Gerard. Hola. Arturo, Sí. de la mayoría de los integrantes de tu mesa no me sorprende luego, pero sí de Víctor y de vos, comandante, son un poco injustos.
Este muchacho, el que hizo el gol de Guaireña, es el 9 que Cerro necesita, este Ocampo. Hola. Hola Arturo, Sí, te estoy llamando de Ciudad Este, Arturo. sí, señor. Tengo 65 años ya. Sí. Y Víctor me conoce, soy Juan Peralta. Juan Peralta dice. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Juan Esteban, De Ciudad ¿verdad? Este soy. Juan Esteban. ¿Cómo te va? Juan Esteban, sí, Sí, Juan el Esteban. técnico, sí, ¿Cómo te va? claro que sí, lo conozco. No, sí, no, yo estoy ya de acuerdo con Gustavito, porque él comenta bien en el fútbol. Denny, te quiero preguntar, vos fuiste lateral, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Y Cerro no es porque no reventó, perdió el partido. Porque no puede salir de un centro, dos jugadores en la marca ahí en el banderín. Vos como lateral sabes bien que el técnico te dice que no tiene que salir ese centro. 2-3. Y ahí Cerro se fundió. Es la misma cosa en el primer gol, vos sos comentarista. ¿Qué hizo Chan con la pelota en el primer gol? Si salía jugando, no iba a entrar ese primer gol. Agarró, reventó la pelota y echó en el medio. Yo quiero que opinen bien nomás, yo estoy con Gustavito. No es porque no reventó, Cerro perdió el partido. Eso nomás, Denny, quiero que explique bien la jugada y eso. Te quiero pedir un favor, Juan. Juan. Sí, Juan Peralta. Juan Peralta, déjanos tu número, por favor, Gerardo, porque vamos a visitar después Ciudad Este y queremos entrevistarte también a vos, estando ahí. ¿Nos da tu número, sí? Sí, lo voy a dar. Atendé por Rodrigo. Ahí te hace seña. Gracias, Juan, gracias. Ahí está hablando con él. Anotan por su número y mandame. Fue técnico de Cerro de Franco. Cerro de Franco. La selección paranaense. Paranaense, fútbol de salón. Y en Petirosi también estuvo en el 2008, en el paso en primera división. Juan Esteban Peralta. ¿A quién más le dirigió? Silvio Petirosi, en primera división cuando estuvo en el 2008. Llegó a tener ¿Silvio Petirosi dónde? Del barrio republicano. Ahí estuvo él. Sí, fue técnico. ¿Está anotando, Pierre Rodrigo? La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Pichupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Lorenzo, no es Lorenzo. No, es homónimo del de San Lorenzo. Mismo nombre, pero es otro. Exactamente. Otro. Disfrutar del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022 con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales. ASU 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. Amamos tu Chevrolet. Saludos a Víctor Raúl Peralta en la sintonía. Hola. Hola Arturo. Sí. Arturo, este cerro no es, yo soy cerrista, pero no es el cerro que antes te entusiasmaba. Este cerro, yo personalmente creo que no va a salir campeón. Un día gana, juega bien, otro día no sabe a qué juega, no tiene casi llegada al arco. Ayer, por ejemplo, este chico Godoy es un jugador de clase. Entró él, hizo los 2 pases y gol. Solamente que tampoco este jugador lastimosamente no resurge, no se va a ningún lado, pero es un jugador que tiene muchas clases, este chico Godoy. Gracias por llamar. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hey Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Por todo el mes de septiembre aprovecha 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Hey Recovery. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas, disponible en todas sus tiendas de líneas del país. Seguinos en redes sociales @LuomoPY en Facebook y Instagram. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Hola. Hola Arturo. Sí. Chiquino es que sea caprichoso, no es su estilo de juego, no es el centro, cabeza y gol, eso nomás es su última opción puede ser. Bueno, hola. Hola Arturo, quería nomás decir, como nadie se acuerda como es intocable Jan, porque el primer gol él mató. Primero porque no sacó largo y porque salió del área y estaba mal colocado cuando chutó el delantero. Y ahí, por ejemplo, Patiño le hubiera hecho así como él le deja
en evidencia su error, él le hubiera mostrado también a todo el público que él falló para que se dé cuenta que él también se puede equivocar. Hola. Comandante. Sí. Darío Alvarenga te saluda. Sí. Cédula 2724781. Soy contador. Soy buenísimo en lo que hago. Muy buen contador, muy buen profesional. Pero eso no me habilita que yo me vaya a sentarme en tu mesa. O sea, Gustavito es súper bueno en la consola, pero no le habilita, comandante, a que se sienta a decir una serie de disparate ahí. No vayan a darle el micrófono. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusibellala Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Hola. Hola, Arturo. Sí. Excelente el movimiento de Moreno Martí para el gol. Para los anti-morenos, vos, Denny y Víctor. ¿Quién? Anti-Moreno. Y anti-Moreno, Yo no soy pero anti-Moreno. yo acabo de reconocer que sí, ayer. Pero yo no ayer soy me anti-Moreno. convenció Moreno, hizo el gol. Pero yo no soy anti-Moreno. Yo dije que para qué Chiqui le invitó a venir si no creen en él. Él se ubica, él busca, o sea, él se va y se posiciona allí. Mérito ¿por qué? absoluto de él. Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. Me permitía hacer una invitación, Arturo. Ah. Acá en la Liga Fernandina hoy tenemos un partido semifinal de la juvenil de Estanzuela contra Universo. Invitarle a todo el pueblo de Estanzuela y de Fernando de la Mora, Arturo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Paris. Ya estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Seguinos en redes Ferro Paris. Ya 39 años construyendo contigo. Hola. ¿Cómo está, comandante? Bien. Yo soy cerrista, comandante, y me gustó el partido de mi equipo ayer. No podés sacarle mérito a Guaireña. El gol del empate fue un golazo. El 2-2 también fue un golazo. O sea, no dio tiempo a la marca, porque fueron jugadas de un toque. Fueron muy buenos goles, muy buen partido. El gol de Moreno Martí fue golazo también, porque el tipo en la esquina dio un cabezazo de abajo para arriba que no le dio oportunidad al arquero. No fue error del arquero tampoco. Sí fue pasado allá al centro y fue mérito del delantero, porque se ve bien en la imagen que retrocede Moreno y acompaña, es como intuyendo, son golazos. Y si tuviéramos un Ayala con los centros venenos que está tirando, ¿a cuántos goles metería Moreno Martí? Gracias, comandante. Adiós. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo. Llorar, llorar, llorar. Hola. Hola, Arturo. Sí. Hola, Arturo. Sí. No, hay que sacarle mérito a Guaireña. Guaireña juega también. Le ganó 4-0, le ganó a Libertad. No va a pretender que Cerro le pase encima. No, lo que se está hablando como Cerro ganando, uno no supo administrar los minutos finales del partido. Hola. Hola. Hola, Arturo. Sí. Hola. ¿Qué tal? Bien. Para la mesa, Arturo. Ustedes ven que los centrales están todos fastidiados, el Pulpito y Patiño, Arturo. Están por debajo del nivel. Nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Decidí profesionalismo y confianza. Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Se puede hablar con Denis? Sí. Buenas, ¿qué tal, oyente? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo está? Quería preguntarte, ¿a cuántos mundiales te fuiste vos? 4. 4 mundiales, y los perros cuestionan, o sea, tu opinión. El único que sabe de fútbol ahí. Yo también soy jugador de fútbol y concuerdo con lo que decís, que hay que saber reventar también de vez en cuando. No todo es salida clara, como se dice. Sí, hay que saber. Y más todavía faltando 10 minutos para que termine el partido. Yo no dije que hay que reventar. Es lo más, vos no me dijiste reventar. No, faltando 10 minutos para que termine el partido. Yo no dije que hay que reventar. Usted también dijo, señor. Y bueno, hola. Vos nomás, Denny nomás que sabe de fútbol. Tiene 4 mundiales, nosotros somos todos verduritas. Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí.
¿Cómo están? Bien. Guaireña que no juega Arturo. Juega, claro, pero estando ganando 2-1 estamos hablando. ¿Y Olimpia qué tal hoy? Y sigamos a hablar. Hola. Hola. Arturo. Sí. Gustavito, esta viñeta puede poner, por favor. Yo soy 9, yo soy goleador. Ah, la puta. Hola. Comandante, Sí. quiero hacer una invitación muy especial a la mesa de fútbol a lo grande. Ya que vos no te pones las pilas, yo le quiero invitar a todos, incluyendo a Gustavito en estilo campo, porque quiero sentarme a debatir y hablar de fútbol con, sobre todo dos grandes, Denis, Ramón, Caniza y Víctor. Quiero sentarme a... No te preocupes, no te estoy pecheando. Es más, no quiero que vos estés presente. Pero le invito a la mesa en estilo campo. Yo invito a todos. ¿Cómo no? Con Vito Villar tomadito en la mano. ¿Cómo Y Denis, digo. ¿Cómo sabía que él? ¿Quién? El que llamó. Que iba así con Vito Villar. No. No, es la primera No, vez que no, te invita. me sorprendió. No, es la primera vez que te invita. Pero quiere debatir, dicen. Sí, quiere Está bien debatir. eso. Hola. Hola, Arturo. Sí. Otra cosa que yo quería acotar. Este defensa, el capitán de Cerro, yo creo que Chiqui hizo mal en darle la capitanía, porque dio la capitanía, él tiene bajo rendimiento, porque él seguro cree que es tipo Sergio Ramos y la capitanía le cambió a él su carácter, no está rindiendo más. Yo creo que le falta todavía para ser capitán. En septiembre, afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, ingresa a cmsp.org.py, seguinos en redes sociales como Caja Mutual. Hola. Comandante, ¿qué tal? Sí. Como dice Denis Caliza, pecó de inocente Cerro. Tenía que haber liquidado, de hacer hora. Le faltó viveza. ¿Le faltó viveza? Hola. Hola Arturo. Sí. Quería anexar un poco a la invitación que hizo el colega recién y se le cortó. Que el partido de la juvenil de Tanzuela contra Universo va a ser en la cancha de Sport Colombia de Arturo, para invitarle a todo el pueblo y el barrio tanzuelano. Arturo, te agradezco por el espacio, Arturo. Repetí dónde el partido, a qué hora. Bueno, cortó. Hola. Hola. Bueno, vamos a cambiar de tema porque es muy largo ya. Hola. Hola Arturo. Sí. ¿Te puedo hacer dos comentarios? Sí. Uno, ¿por qué dicen no ayer 4 minutos mal refere? Porque estaba ganando Cerro, ¿eh? Porque si es que era, si estaba empate, iba a decir nada 6, 7 por ahí. Y otra cosa, Arturo, sí. Uno no puede llamar a Emilito Daer para preguntarle cómo va a encarar Guaraní la intermedia de 2024. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Vidal, Santa Rita, del neumático. Aprovecha en Farmacia Catedral todos los viernes abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria. Tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Queremos hablar con Claudio Duarte. Hola. Arturo. Sí. Arturo, ¿no escuchaste lo que dijo otro año? Nosotros sabemos cómo juega Chiqui. Dice, ellos manejaron toda la pelota todo primer tiempo, pero una vez nomás chutó. Y ahí está la diferencia. Y Chiqui en el cambio, o sea, pura demasiado en hacer cambio para mí. Bueno, Olimpia pidió por escrito que se aparte el doctor Prono del tema Olimpia en la tribuna. Dicen que es Prono, no es que... usemos el término, forma parte de una de las empresas como asesor del grupo Cartes. Utiliza el término de juez y parte. Y que esa parte, porque votó él. Sí. Entonces lo que le pide por nota, llamarle a Julio Jiménez, es que Olimpia le pide que se aparte del caso al doctor Prono, o llamarle al doctor Prono. Ya se apartó. Queremos consultar con el doctor Prono. Hola. Hola Arturo. Sí. Gustavito tiene mucha razón, Arturo. Sí. El juego de Moreno Martí es centro, cabeza y gol, nada más. Y Gustavito, por favor, no poner la música que dijiste hace rato. Ajá, Cuesteva escribita, por favor. Hola. Hola Arturo. Sí.
partidazo de la noche sin quitarle méritos a Guaireña. Pero ahí creo que fue Enzo, la última jugada para el 2-2. Es como se decía anteriormente. Por la alambrada tenía que tirarle al jugador de Guaireña para que nos saque el centro y para hacer esa jugada. Bueno, Eso gracias, nomás. Juan Gracias, Gabriel Arturo. Lavente Lola Vente, 38 años, aún sigue chutando Gina. Recientemente llegó como nuevo refuerzo del club 8 de diciembre de Itagua. Julio, ¿cómo te va? ¿Cómo está Arturo? Bien. Julio Jiménez. Doctor, ¿qué nota presentó Olimpia pidiéndole que Prono se aparte del caso? Ahora lo que pasó con la sanción a la barra, a la hinchada de la Olimpia, para ser más concreto. Pedimos, no, entre otras cosas, ¿no? Hay varias cuestiones que se pidieron en el descargo que nos ocupó desarrollar en defensa de los intereses de la institución. ¿Podemos saber cuáles, doctor Julio Jiménez, si sos tan amable? Sí, por supuesto. Primero, en forma puntual, solicitamos se tomen en consideración las circunstancias que antecedieron al partido, la designación del señor Culiadosa, cosa que generó el agitamiento en los ánimos del pueblo olimpista, que sin ánimos de justificar lo sucedido, solicitamos se tome en cuenta, después con las incidencias que tuvo en el partido o las decisiones arbitrales que hicieron que la temperatura del partido suba, solicitamos se tome en consideración a los efectos de determinar la sanción, en primer lugar. En segundo lugar, puntualizamos o nos referimos al informe del partido que fuera firmado por el señor Michel Sánchez. Hacemos que tal informe no debería ser considerado porque la delegada asignada para ese partido era una persona distinta a Michel. Y en el eventual caso que se tome en consideración el informe, desvirtuamos dos cuestiones puntuales, dos expresiones literales insertadas dentro del informe, que se hace referencia a que se proliferaron cantos con contenido político. Nosotros entendemos que esa es una apreciación subjetiva que no guarda relación con la realidad, y después se hace referencia a una supuesta amenaza que recibió nuestro capitán por parte del jefe de nuestro trabajo. Nosotros, esa situación ya fue aclarada por nuestro capitán, y bueno, en líneas generales es eso, Arturo. ¿Y piden que se aparte Prono? Pedimos que se aparte Prono. Pedimos que se aparte Prono porque el informe hace mención al señor Cartes y él ha ejercido la defensa profesional del expresidente de la República y su grupo de empresas, y a los efectos de evitar todo tipo de sospecha o de cuestiones de nivel institucional que puedan restarle legitimidad a la decisión, solicitamos que el mismo se aparte para beneficio nuestro, para beneficio de la APF, para beneficio del tribunal disciplinario y para el beneficio del propio. ¿Se apartó? Todavía no sabemos, eso se presentó ayer. Es decir, ustedes piden que se aparte, pero no que ya no teman el caso. Sí, sí. No, porque recibimos la información que ya se habría apartado, por eso te estoy diciendo, doctor. No, yo realmente todavía no hice ninguna pregunta de eso. No, nosotros Pero pero no tenemos tengo que conocimiento consultar. formal de que se haya apartado. No, tenemos que consultar con el otro, pero no tal cual como decía, doctor. Sí, yo creo que lo más sano es para evitar toda esta cuestión de especulaciones, de que se aparte y bueno, de que eso tome su rumbo autónomo. ¿Y qué van a hacer más con relación a este tema de la suspensión del público olimpista de Olimpia, doctor Julio Jiménez? Y tenemos la sanción provisoria de 2 partidos, que cumple hoy. Teníamos hasta el martes para apelar. Si apelábamos, era muy difícil que el tribunal se manifieste antes del partido de hoy, entonces no tenía mucho sentido apelar. Y nada, hicimos nuestro descargo y vamos a esperar la resolución del tribunal en ese sentido. Bueno, ¿qué más sobre el caso de la sanción, Julio Jiménez? Contanos. ¿Qué más? ¿Con qué relación? Y algo más que quiera agregar con relación a que se aparte Prono. ¿Qué más? Los vitalicios pidieron por nota al tribunal que puedan estar los socios vitalicios de la Olimpia. Entiendo, yo no sé si eso se llegó a presentar institucionalmente. Yo tengo conocimiento, hasta lo que yo tengo conocimiento, eso no,
fue una cuestión o una expresión de deseo o una manifestación o una inquietud. No sé si eso tomó un viso institucional. Bueno, y sabrá que Olimpia dispone de 100 entradas para ustedes hoy. Sí, señor. Eso Tiene sabía, entrada de ¿verdad? gentileza conforme al reglamento. Sí, pero ustedes ya disponen de 100 entradas, ¿verdad? Sí, señor. Ya sabe dónde se van a ubicar, ¿verdad? Todavía no. O sea, yo, a lo mejor la gente del club ya sabe, yo no tengo conocimiento en qué sector del estadio hoy no ubicaría. Sí, ya está eso, ya está. Llámale a Roque Cubilla, por favor, que vamos a ampliar. Bueno, Julio Jiménez, tema demanda Olimpia. Todo en el mismo sentido, no hay nada nuevo que podamos informar. Convocado Olimpia a la selección, probablemente se conozca mañana. Mañana. ¿Y qué sabe vos los convocados de Olimpia? Y lo que tengo, o sea, no, oficialmente nada. Pero lo que Pero sabes... existe un rumor de que tendríamos tanto nosotros como Libertad ser convocados por equipo. ¿Cuánto? 3 de Libertad y 3 de Olimpia. Sí, señor. ¿No van a jugar entonces a la fecha programada? Y habrá que ver. Esperemos que se formalice y no para no hacer castillos en el aire. Muy bien. Librado Ascona, ¿cuánto reclamó? El monto no me acuerdo. Creo que es 100 y pico. ¿Qué? ¿Cuánto? 100 y pico mil creo que es. No me acuerdo el monto exacto. Pero en guaraní, ¿cómo es? Creo que es en dólares. ¿Cuántos dólares? Puedo estar equivocado, pero no me acuerdo del monto exacto de Arturo. ¿Cuánto más o menos es lo de Librado Ascona, Julio? Creo que era algo mío cercano a los 100.000. No, $15,000. Bueno, y si sabes para qué me preguntas. No, porque tenemos por nosotros, quiero confirmar si son 15,000, pues. No, el monto no me acuerdo. El monto no me acuerdo porque es nueva demanda y dentro del cúmulo que tenemos, si no tengo enfrente el informe, te estaría informando en forma incorrecta. Bueno, yo tampoco quiero informar en forma incorrecta, pero te estaba hablando de 15,000, vos estás diciendo $100,000. Pero te paso, te puedo ver y te paso, sin problema. ¿Cómo? Puedo ver eso y te paso. ¿En cuánto tiempo nos va a pasar, Julio? Y ahora, en 10 minutitos. ¿Y vos no podés revisar ahora? No estoy en el escritorio. En realidad sería que revisara, entonces tenemos, pues pueda informar correctamente. ¿Qué más podés decir? No de la asamblea, los palcos, ya están los bonos, todo. La asamblea se aprobó, una asamblea democrática, participativa, salió todo muy bien. Los palcos están en camino, se está trabajando en eso. Y nada, después ya tenés toda la información, Arturo, estamos al día. Porque Vicente Cabone dijo, mirando lo de Polenta, es como una cuenta de almacén sobre la demanda de Librado Ascona. Y sí, o sea, deudas son deudas, ¿verdad? Vamos a ir trabajando en cada una de ellas como corresponde. Víctor, preguntarle vos. Y lo de la Andaida, don Julio, porque hace poco hablábamos con él y decía que está esperando también él cobrar su dinero. Estamos intentando darle solución a... Esta semana se avanzó un poquitito, pero todavía no tengo ninguna información positiva para nuestro periodo. Bueno, pero estamos trabajando en eso. Está trabajando, que sería interesante cumplir con Quique Landaida, Julio. Sí, yo soy igual que vos, Julio. Hay que abonarle, hay que pagarle, no se viene el fin del mundo y páguenle, Julio. Y estamos trabajando en eso, Arturo. Estamos en esa línea. ¿Hace cuánto que están trabajando en pagarle, Julio? ¿Mañana se hace la programación del fútbol? Se hace la programación, no sabemos si es 1 o 4 fechas, todavía. ¿Eso se va a hacer mañana al mediodía? Sí, señor. ¿Qué más, Julio? ¿Va a la cancha hoy? Nada más. ¿Te va a la cancha? Me voy a la cancha. Me voy. No te olvides que hay una cuenta pendiente con Chelo Tigarri de los Tantas. Pero con Chelo creo que estamos al día, ¿o no? No, eso no me pregunta a mí, yo no sé, eso vos tenés que saber, Julio, no. Pero me está ahí intimando de pago por lo de Quile, que está bien, que estamos trabajando en eso, pero entiendo que con Chelo estamos al día. ¿Qué más del Tribunal de Justicia, aparte de pedir que se aparte Prono?
Y todo lo que te manifesté, nada más que eso. Esperamos después se tome una decisión y bueno, va a acatar institucionalmente lo que corresponda. ¿Qué más? ¿Vos crees que se puede extender la sanción o no? Y para todo el pueblo olimpista, así como está hoy, creo que no tendría mayormente fundamento ni no existen antecedentes a ese respecto ahora. Ahora que sancione después a quienes el tribunal estima que son los responsables de lo sucedido, sí, entiendo que la sanción va a ser por un tiempo un poco más largo. ¿Paiva juega hoy arriba en el ataque por Derlis? Entiendo que juega Brian con Pollo Recalde. Juega el Pollo Recalde. Yo le dije a los muchachos que me miraron como si yo era otro mundo. Yo le dije, Pollo Recalde, ¿verdad, Víctor? Sí. Pollo Recalde va a estar arriba con Brian. Montenegro. ¿Juega el Pollo titular, Con Julio? Montenegro, sí. Esa es la última información que yo recibí yo. No, por eso digo que juega el Pollo Recalde. Acá me miraron, me dijeron cómo, de dónde. ¿Te acordás, Denis? Sí, señor. Que miraron que yo nací, no sé. Chao, Julio, gracias. Abrazo. Otra cosa, Julio, te vamos a llamar por el tema de lo de librado. Si le llamás, después te va a confirmar. Julio Jiménez. Llegó a tu pila Maratón Jam. Hasta hoy tienes descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam, televisores, cocinas, sacarropas y los mejores productos de la temporada. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O hacer tu pedido a las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. ¿Cómo te va, Roque Cubilla? Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, gran capitán, presidente del Círculo, Milenia Villalba, y a mi amigo Gustavito. Boliche, boliche, me gusta la noche, me gusta el bochinche. Este es Roque. Ese ya es espectacular, ese es la época de Radio Comunero, Arturo, esa música. No, esa música no es de Sí. No. No, el Radio Comunero ZP9 tocaba antes. Esa música hizo Francis Smith. Sí, pero tocaba Radio Comunero para nosotros no acá. tocaba la otra radio no tocaba, si nosotros le trajimos ñandutía a Francis Smith. Sí, pero cuando eso fue Ñandutí, nosotros no teníamos el receptor, éramos muy fanáticos de ZP9. Sí, ZP9, la voz del pueblo. No llores por... Bueno, Roque, vamos, ya está. No llores. Ya está. Tranquilo, Gustavito. Si entrada ya recibió Olimpia, le dijo Julio Jiménez. ¿Dónde se van a ubicar las 100 personas invitadas de Olimpia? Y nosotros le ubicamos detrás del banco suplente ahí en la preferencia lateral que hace Atlántida. Por la sencilla razón de que no se va a habilitar la gradería que va hacia el arco de Atlántida. Ese va a quedar libre. Solamente se va a habilitar para la hinchada nacional la gradería que va hacia la calle de Cerro, que es Calama, la calle se para, ese va a ser 5.000 guaraníes para la hinchada nacional. Y la hinchada para los vitalicios y los socios al día, la preferencia central y la preferencia lateral que hace a la obra de Expo. Y con una condición que todos los nacionalófilos que van a comprar la entrada tienen que ir con la camiseta, preferentemente de Kirio si se puede, o si no con otra camiseta de años anteriores. Y tienen que canjear en la entrada que da sobre Caballero al subir la preferencia central, donde van a estar todo lo administrativo y controlar la entrada para canjear y comprar. Ingeniero, sobre el punto, por ejemplo, llevo una camiseta de Nacional, pero ponerle que es del 2010 aproximadamente. ¿Le van a hacer una pregunta, una consigna o no? ¿Cómo van a hacer? Santo y seña. Sí. O una que es tipo réplica y que no es para usted la original ahí. Una que tiene los colores iteños, por ejemplo. No. Eso que es trucho se va a dudar el vídeo. Los compañeros dicen que van a tener su estrategia. Bueno, te dije Santo y seña, no sé si van a hacer preguntas o le van a hacer quiénes son sus antepasados, porque acá pues el niño te va a contar, Nacional es familiar, es de tradición, tu abuelo, tu mamá, quién fue así, dónde vivía, yo le conozco a ese, así, ¿entendés? Ese es el punto, pero lo que nosotros buscamos es siempre una prevención de que no se infiltre ese tío que puede no estar, pero después justo
se levanta y reacciona por la hinchada. Eso no es lo que no queremos, niños, que ocurra. Claro, De que a lo mejor a ver, pero queremos evitar eso, pero es difícil en este país, niño. Totalmente, pero van a tener cuidado de esos detalles. Bueno, estamos esta tarde, estamos la noche por ahí, Roque, en Cancha Nacional. Gracias, Roque. Gracias a todos, y que no te voy a poder atender bien, tengo un problema particular, pero te deseo una buena transmisión y que esté en tu casa. Gracias, muy amable. Roque, tu directivo nacional. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLC Power te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conocenos más en dlcmotors.com.py y agenda tu visita. DLC Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemaiflores.com, regala amor, regala Bemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, más recordado y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicaciones de 1942. Buscad calidad al mejor precio. Vení a Giga, parte de tu vida, encontrarás todo para tu hogar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Giga, parte de tu vida. Síguenos en Instagram y Facebook como @GigaPY. Vamos al porcentaje. ¿Qué partido tenemos, niño? Hoy el primer partido, el de Guaraní ante Ameliano. ¿Vos vas a apostar por Guaraní? Sí. Sí, hoy estira la agonía, Jubero. Porque hoy para mí gana y después si pierde el lunes va a ser lo mismo otra vez. Porque encima juega ante Olimpia. ¿Vos vas a votar por Guaraní? Sí. ¿O por Jubero? Por los dos. O sea que están pidiendo la cabeza de Jubero. Sí. ¿Quién sabe cuántas firmas tienen? Ya Hoy después del partido van a pasar ahí por la... Es más, ya tienen en el reemplazante, me parece. ¿Quién es? Sí, hace 2 meses se habla de Hernán Rodrigo López. ¿Qué tal? Hernán Rodrigo, bueno. ¿Y quién nos revisaba esos jugadores? Sí, sabe todo seguro, me imagino que sí. Sabe que le quieren sacar. No, eso sí lo dijo Sí, públicamente. sabe, Yo pregunto si sabe que Hernán Rodrigo. Si yo quiero preguntarle a Jubero si vos sabés, Jubero, que Hernán Rodrigo es tu reemplazante, porque se sabe, públicamente lo dijeron todo en guaraní, el que nos habla del presidente que quiere la cabeza de Jubero. Eso sabe Jubero, es público. Emilio Dar, cuando hablamos con él, dijo, si yo tengo una empresa, ¿te acuerdas de mí? No camina. Como gerente me voy. Es decir, le forzó a Jubero y Jubero le entró acá y le salió acá. Incluso en una conferencia vos le preguntaste a Jubero. Sí, después empataron ante Cerro. Vos le dijiste a Y Jubero. aquel día su caballito de batalla, entre comillas, era que estaba en zona de Copa Libertadores y hoy está 7 puntos abajo de Libertadores. Hoy... ¿Cuántos partidos ganó en este campeonato? 1, ¿Y a después? General Caballero Mallorquín. ¿Y después? Y hasta, con todo el respeto que se merece, pero por poner un ejemplo, hasta 12 de octubre le ganó a Guaraní. Y fue el único partido en el que sumó puntos 12 de octubre en esta clausura. Una sola victoria. Y en Dos Bocas. Sí, en Dos Bocas. El único partido donde puntuó 12 de octubre después perdió todito fue ante Guaraní. ¿Por qué no se va a Jubero? Quiere cobrar Sí, sabemos, son 300, 400 mil dólares. más. Que quiere 340.000 y la cláusula dice 3 meses de salario. Ahí llega a 500 ya. No. ¿Cuánto tenés para perder? No. Ese contrato no existe. O hasta diciembre esperar, porque en diciembre termina su contrato. O sea, Mae. Estirar hasta el 3 cierre. meses de salario encima de esos 340. Pero su contrato termina en diciembre. ¿Quién te dijo? ¿Cuánto tenés para perder? Espera. Ahora vamos a perder. Ahora apuesto yo. No. Ahora te apuesto yo que no va a decir. No. Ahora yo quiero que Francisco López, cuando se desvincule,
muestre los papeles y así. Yo quiero que vos me demuestres que esa es la vinculación de él. Va a ganar todo mi respeto. Que son 340 que a mí me dijeron que es. Sí, sí. Y vos ya has llegado 3 meses más. Y hay ¿cuánto gana por salario mes? más. No. Y por poner un ejemplo, 60. 6 por 3, 18, ¿cuánto entonces es? sería 340 más es? 180. 4, Yo le voy a poner, dale campeón. 520.000 Yo le voy a dólares. poner, si son 520.000, yo le pongo dale campeón a Francisco López, le voy a reconocer su gran éxito de información. Públicamente lo digo. Públicamente, yo quiero acá que me muestre. Ese papel yo quiero. Y te voy a reconocer públicamente. ¿Por qué no? Me encanta esa información. Nunca he visto una cosa igual. 343 meses en mi vida en el fútbol paraguayo. No conozco. Por eso me extraña ese contrato. Pero son capaces. No. Vamos a demostrarme Denny y yo digo brillante Francisco López. ¿Y después? Yo conocía solo la cláusula. Pero no, la cláusula de rescisión. Cláusula. Vos me decís, No, $500.000. Hipotético caso que sea 60. Hipotético, yo quiero ver, extraordinario. A mí ayer me... No, yo no estoy diciendo que no, extraordinario. Yo pregunté. Sería un logro fantástico un Me técnico. dijeron, no es solo los 340, sino también hay salario ahí. ¿Y de qué? ¿Y los 340 de qué? Y es el monto por la rescisión establecido. Los salarios que quieren cobrar. ¿Cómo eso? 340 ¿Será que hay una deuda de ese Puede tiempo ser, de ¿no? salario? Sí, sí. Y que cuando salga va a Yo tener quiero que el cobrar. papel y me encantaría hablar con Juguero, lo felicito. Yo quiero saber 340 más 3 meses de salario. No, porque quizás la alternativa planteada es que le deban ese tiempo, que puede ser que 3 meses estén en deuda y que cuando él salga va a tener que cobrar indefectiblemente los 3 meses que trabajó y la rescisión. Porque Y yo me- particularmente no creo y que me otra dijeron vez le el den, monto de 60.000. porque es un contrato raro el que firmó. Pero no conozco, no sé si entendés. Sin desconfiar Hasta el de nadie, 2023 pero- tiene- nadie hasta desconfía. junio del 2023, 2 años había firmado Así cuando es. llegó. Bueno, yo O no sea, estoy 3 descalificando a salarios Francisco. más los 340. Y la plata. Podemos ir a la cancha contra Guaraní, dice Capelo. Si es que no sale una nueva sanción. Si sale una nueva sanción, hay que esperar la resolución. Pero si, por ejemplo, el tribunal no determina nada hasta el lunes, hoy se cumplen los 2 partidos provisorios, el lunes estaría habilitada la hinchada de Olimpia. Pero yo imagino que va a salir alguna sanción en estos días. ¿Está escuchando, doctor Capelo? Puede quedarse como está también, ¿eh? Claro, Exactamente. creo que no va a salir más nada. Si ya no sale más nada, están habilitados para el lunes. Claro, yo creo que se va a quedar ahí. Creo que se va a quedar ahí también. Yo No creo que pasa se más queda. nada, sí. Entonces, ¿cuánto tiene que cobrar? Lo que se puede para mí dar es una multa económica. Parece que ahí se puede Ah, con una multa económica porque hasta aquí creo que no salió el tema. Porque sí o sí se tienen que reparar las gradas, Claro. las butacas. O si no, suspensión de personas específicas, como pasó con Luqueño. Claro. Luqueño ya no tuvo Y bueno, ampliación, pues, pero tales Estaban personas los no 50, pueden entrar. 60 individualizados. ¿Qué sería lo correcto? Llámale por Claro, tal barra, ¿Cómo tal se llama el sector. señor que nos habló? $800.000. Aldo Snit. Llámale por Aldo Snit. Y me encanta que tenga esa información, Francisco, lo digo públicamente, a ese tipo de contratos rarísimos. ¿Qué es lo que mira? ¿Y por qué te extraña? No, acá no puede ser. No, es un contrato Estamos en normal. Paraguay, Denis. Arturo. Pero no es un está contrato entendiendo. normal. Yo no estoy en Paraguay, ni en Japón, ni en Sí, China, claro. ni en Asia. Lo que estoy hablando es que $500.000. vos Le podés hacen firmar por $500.000 poder rescindir dólares. contrato. Sí. Estoy de acuerdo con Víctor. Está bien. 3 meses que no le paga. Sí. Yo entendería de ese lado. Ahí yo Y que entiendo. puede ser así. Y que él Claro. no está cobrando hace 3 meses. Está Y bien. tiene que, obviamente va a tener que Ponerse al pagarle. día, le paga y chao. Le paga y aparte le da la rescisión. Claro. Ahí sí. Ahí está. Pero que en el contrato figure 340 y aparte 3. No, eso es lo que es medio. no, no rarísimo. Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa del Gran Premio de México para que viva la Fórmula 1 como un campeón. Por cada litro que compres en estaciones Shell adheridas ya participas del sorteo. Si elegís Shell Helix Ultra tenés doble cupón. Entrate más en shellhelix.com.py. Con Asismed consultar sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más sobre nuestro servicio en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida.
En Pluscar encontrarás soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Cuando Matose se fue de Cerro, Denny, Sí. compañero, se fue así. ¿Tuvo cuántos meses en Cerro? Y dos o tres No meses cobró. máximo. Entonces Matosas le dijo a la dirigencia del Cerro: ni ustedes me deben ni yo le debo. Como ustedes me deben 2 meses y yo me voy, ya está, arreglamos. Me dejaron ir. No pago nada, Cerro. Yo tengo oferta y me voy. No les voy a cobrar lo que ustedes me deben y yo me voy. Opa. 500.000 para Guaraní es mucho dinero y acá en cualquier país del mundo. No está Juan Alberto Costa en la dirigencia. ¿Cómo no va a reclamar Jubero los $500.000 si fuese así? Está muy bien. No, está en su derecho. está en su derecho. Ahora, son $500.000. ¿Cómo no va a ser el dirigente guaraní? Dice 300 de la rescisión. Tiene razón, Francisco. La información es correcta hasta donde se informa. Ahora, me parece que yo creo que esa deuda que tiene se suma a la rescisión. Sí, yo creo que Eso nomás lo que sería yo digo. más razonable, Por más eso lógico. dice entre 300 y 400.000. Por eso nomás yo digo, por lo que dijo él, no por lo que no le estoy acreditando a Francisco. Me parece una 500.000. ¿Cuánto hay que pagarle? Exactamente no te puedo decir, pero estaría por un promedio de 300 a 400.000. 300 a 400.000 dólares para que deje el cargo Jubero. Hay que pagarle. Así mismo, Arturo. Esa es la Así mismo, rescisión. Arturo. La rescisión. Así mismo. Habla de una rescisión. ¿Y por cuánto tiempo, Francisco? ¿Hasta cuándo es su contrato? 2023, junio. Entonces Tengo no. entendido que hasta junio, 2 años él había firmado cuando Entonces llegó. va a seguir con el Guaraní. Mucho tiempo, fue la extensión muy larga del contrato. Igual que lo de Chiqui, de repente 4 años. Lo Pero que tenemos que preguntarle a esta información que trae Francisco, de buena información, no estoy diciendo aleluya para Jubero, y la información es correcta, dale campeón para Francisco, porque que sí que le debe 3 meses. y ahí es donde a mí no. No, ¿dónde está? Pero me dijeron, salarios más. No, pero ¿dónde está, Francisco, la deuda? ¿Por qué bien me miran así? Es que no, o sea, yo entendería así, que sea También más yo la lógico, el tema, misma, más además, razonable, porque si no, volví a consultar otra con vez. el y respeto ahora de la ya parte no. jurídica de Guaraní, es un contrato nunca antes visto. Ya agarró, o Víctor. sea, no puede firmar un contrato así. Ya tiene agarraste, que- ya agarraste. El ¿Quién economista. tiene la culpa entonces? Y no hay Guaraní, si hizo este contrato, ellos tienen la culpa. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigeo. Barte, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad y garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabéis dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos, tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. ¿Qué más porcentaje, verdad? Denny tiene cara de Nacional. Denny es el nuevo puntero en Soledad. Ayer superó a Francisco López. 32 Denny Caniza, 31 Francisco López, que ayer apostó por Tacuarí, por eso quedó uno abajo. Jorge Sosa 28 y Víctor Villalba 23. ¿Quién es puntero absoluto? Denny Caniza. ¿Cuánto? 32. ¿Y? 31 Francisco. ¿Y 28 vos? Jorge, Estamos ahí. 23 Víctor. Vos estás 9. hecho mierda, vos estás Yo empezando. estoy Vos ya tipo estás- guaraní, estoy 9 abajo. Sin decisión. ¿A qué hora juegan? 16:45. ¿Quién? Guaraní Ameliano en Dos Bocas. Niño Jorge. 40-60. Ameliano, niño. Y voy a ir a comentar ahí. ¿Y te viene el partido, Viva? No, esta vez no. Pero me parece que va a ser una jornada algo complicada para Guaraní. Denny Caniza. 40-60. ¿Quién gana? Emiliano.
¿Te viene Emiliano? No, está bien, yo respeto. Francisco López. 60-40. Guaraní. ¿Y vos, Víctor? 60-40. Me estoy preguntando al pedo, ¿y vos, Víctor? 60-40. Y gana Guaraní. Sí, ¿verdad? sí, sí. De más esta vez. ¿Y vos por qué? 60-40. ¿Eh? 60-40. ¿Vos, niño Emiliano? 40-60. Denny Caniza Emiliano. ¿No hay empate para usted? No hay. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT Anímate a soñar, 2.800 millones en premios, Che por Emoy. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Escucha tu oferta, lavarropas Tokio Cecilia de 6,5 kilogramos, carga frontal, precio normal, 18 cuotas de 264.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Estos son los más buscados de stock. Hoy 45% de descuento en jabón líquido para ropa Más Color de 415 ml a tan solo 4.850 guaraníes o de 830 ml a tan solo 9.100 guaraníes en todos los locales de supermercados stock. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag RotoInspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. ¿Qué partido tenemos? El partido del Arsenio Rico, Nacional Olimpia. Juega con 2-9 Nacional. Burera y Fleitas. Y Olimpia juega con Pollo Recalde. Recalde Montenegro, así es. Y no era que ustedes me miraban mal a mí. No, yo admito que pensé que jugaba Paiva, admito. Y que yo dije un disparate. No, era una buena era opción. Un problema. Yo no digo que Paiva no entre después, de acuerdo al resultado. Pero vos no podés encarar de entrada con Paiva, porque hombre de ataque. Y Recalde más técnico en el medio. ¿Vos me entendés, Denis? Entiendo. Si es que juega Recalde, esa sería la razón. Pues me miraban todos amigos, si yo fuera... Uno más en la media cancha. Yo cada cosa está escuchando, pues yo le dije a corta Paiva porque me deje seguir. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene características? Pero vos no te puedes encargar de ni de Gustavito. Ya Gustavito vos se te va la onda. Nada, Gustavito. ¿Qué es lo que dijo Fabián? ¿Escuchaste lo que dijo? Entonces Fabián está mal de la cabeza. A Fabián ahora le involucra. Para mí que no dijo eso, Gustavito. Puede ser que tenga algo, pero... Ahí. ¿Qué es lo que hablé y gritáis? Qué bárbaro. Amstel ya la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además te puedes ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py y ya participas. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Fiesta de la primavera en Mazapán. Te invitamos a festejar la llegada de la primavera en familia, con show en vivo, DJ, pizza corrida, música retro, karaoke a tan solo 30.000 guaraníes. El miércoles 21 desde las 20 horas hasta las 00 horas. En Lilio Esquina Coronel Cabrera, reservas al 0984-627-645. Recibí la primavera en Mazapán. Para ganar tienes que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrado. Servicios básicos en puerta sin entrega inicial, financiación propia y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. Francisco López. Señor. Nacional Olimpia. 50-50. No se mueve nada. Francisco López, Nacional Olimpia. 50-50. ¿Qué es lo que no? Niño Jorge. 40-60. ¿Quién gana? Olimpia. ¿Por qué le hiciste así ese que No, hice el Team Marín. Tipo, de Team Marín. Marín estaba haciendo como...
Le estaba mirando a Sarabia y a Julio Cáceres. Estaba eligiendo. Y era de Team Marín, de Do Pingüe, de Títere Mat, Títere Fue un partido bastante... Al azar. Sí, está jugando. Sí, como estaba niño, sentado en la cabina. Como un niño está jugando. Estaba sentado en la cabina mirando las dos cabezas de los entrenadores. Ahí está. ¿Cómo es, Víctor? Es muy parejo para mí el partido. Sí. Y esa cancha estira mucho los empates, pero al final me decidí por de Team Marín. Oh, Víctor Villalba. 40-60. ¿Quién gana? Olimpia. ¿Y vos? 40-60. Olimpia. ¿Y vos? 50-50, empate. ¿Y vos, Dani Canilla? 50-50. Siendo muy generoso con Olimpia. ¿Por qué? Y porque Nacional ahí, y sin Derli principalmente, no sé qué va a hacer Olimpia. ¿A vos sos generoso con Olimpia? Y yo puse empate. Bueno, está bien, Denis. El Recoma pone empate. ¿Cómo te va, Trovadío? Hola, don Arturo. Buenas tardes. ¿Está usted bien? Gracias a Dios. Ya acá por la ciudad, en un rato entrenamos ya, preparando lo que hace el partido del domingo contra Tacuarí. Trovadío Duarte, si hace porcentaje, ¿le da ganador a Nacional, Olimpia o empate hoy? Muy parejo, don Arturo, muy parejo. Yo creo que los dos están, así como dijo Denis, creo que tiene bajas importantes Olimpia. Denis creo que es uno de los mejores futbolistas que tiene Olimpia, pero tiene como que, yo creo que va a ser un empate, don Arturo. Empate para Trovadío. Trovadío Duarte, empate. ¿Y partido que viene, el partido de ayer, dejó lastimado, lesionado o no? No, gracias a Dios, todos enteros. Nildo ayer tuvo una intervención quirúrgica, en 10 días más ya va a estar nuevamente con nosotros. Y ayer todo bien, gracias a Dios bien, un poco cansado por lo intenso que fueron los dos partidos, ¿verdad? Pero bien, gracias a Dios, todos enteros, ya a partir de hoy regenerar, tratar de cuidarlo para que puedan llegar bien el próximo domingo. ¿Qué te dejó más del partido de ayer como reflexión, Trovadío? No, bien, tal vez el primer tiempo no jugamos bien, sabíamos que Cerro maneja bastante bien la pelota. En línea general es bien, porque ellos tuvieron solamente 2 remates en el primer tiempo, la de Brian y una de Pachi Carrizo que fue media distancia. Después en línea general nosotros tapamos todo, le esperamos bastante bien, esa era la idea, tratar de también en el segundo tiempo poner gente rápida, gente fresca, ¿verdad? Pero lastimosamente casi al final del primer tiempo nos hacen el gol y bueno, tuvimos que remarla de atrás en el segundo tiempo, pero lo más importante es que siempre en la adversidad estuvimos fuertes y tratamos de buscar emparejar el partido y lo gracias muchísimo. El partido contra Tacuarí, el partido del domingo en cancha de ustedes, ¿cómo pensás? ¿Va a ser el equipo que arrancó, las variantes? ¿Qué te dejaron los que entraron en el segundo tiempo en el partido ante Cerro? No, con relación al partido de ayer, yo creo que algunas variantes van a haber. Ya tenemos 370 minutos creo en el pozo acumulado, veremos ya, tenemos la necesidad ya de incluir al juvenil. Vamos a ver, es un rival directo, está a un punto por encima nuestro en el acumulativo, ganándole a Tacuarí, con el respeto se merece porque están haciendo bien las cosas también. Con Iván, un amigo Iván también, están haciendo bien las cosas, entonces respetando todo, vamos a ver que tratar de poner el mejor equipo porque va a ser un partido muy difícil. Ellos tienen gente joven, gente que juega bastante bien a la pelota, pues, chicos jóvenes que se están mostrando también. Entonces ayer tuvieron 4 bajas que eran por contrato, pero vamos a preocuparnos nosotros, tratar de poner lo mejor que podamos tener. Tuvimos 2 partidos muy intensos, desgastantes, y bueno, abocarnos en lo que es la recuperación y tratar de poner lo mejor que podamos el próximo domingo. Troadio, valorábamos recién aquí con los compañeros cómo funcionaron los cambios ayer, porque los 5 que metiste tuvieron influencia en el resultado. Cristiano Campo en el entretiempo, Ayala lo mismo, reordenó la mitad de la cancha. Después entró Godoy en el momento que se necesitaba, Milton Maciel, que fue partícipe de la jugada del segundo gol, y lo mismo Comas, que casi entró como último recurso allí en medio de la desesperación por haber recibido el gol de Cerro, y él termina convirtiendo. O sea, efectividad 100% ayer con los cambios, Troadio. Y son decisiones que tomamos, sí, y confiamos. Los futbolistas que vos nombraste son excelentes futbolistas, con bastante recorrido también ya, con partidos en primera división, y
gracias a Dios se dieron los cambios, entraron bastante bien porque el partido estaba difícil, estaba intenso. Hablamos con ellos en la semana, diariamente hablamos con ellos a los rivales a los cuales nos vamos a enfrentar, de las características de lo que ellos tienen, pero también valoramos mucho las virtudes que tiene nuestro equipo. Nuevamente es algo para tener en cuenta también. Nosotros contra Guaraní metimos el gol en el minuto 89, ayer en el minuto faltando 10 segundos para terminar, nunca bajamos los brazos, y eso es mucho mérito del plantel, de la entereza que ellos tienen. Y bueno, los cambios ayer fueron, así como vos decís, tomamos buenas decisiones y gracias a Dios entraron bastante bien y ayudaron para lograr ese empate que para nosotros es importante. No festejamos el empate, sí, pero así como dije en la conferencia ayer, es por la manera que se dio nada más, ¿no? Empatarle a Cerro y más en su cancha, uno de los mejores equipos de nuestro fútbol en estos últimos años, con uno de los mejores técnicos, no es fácil. Entonces, por eso tal vez esa alegría por el punto conseguido ayer. Troadio, la última. Yo sé que son estilos diferentes, pero como entrenador te pregunto, Cerro tenía la pelota 30 segundos antes del final, lateral en campo contrario. ¿Te sorprendió que la haya jugado así como la jugó, antes que aguantar, antes de hacer otra situación, que dejar vivo el partido? Pero ellos tienen su manera de jugar, ellos siempre intentan jugar a la pelota, entonces es un estilo. El profe Francisco tiene fiel a su estilo, entonces por ahí, pero y gracias a ellos aprovechamos nosotros y recuperamos esa pelota. Y bueno, el empate para mí iba a ser, si traíamos una derrota tal vez iba a ser injusto, porque nosotros sabemos que Cerro maneja la pelota, pero en situaciones de gol, en intervenciones de otra espínola muy pocas tuvieron ellos. Entonces nosotros sabíamos que ellos tienen bien la pelota, es el estilo de juego que ellos tienen, y nosotros tratamos de contrarrestar eso y aprovechar lo nuestro. Con relación a tu pregunta, sí, ellos tienen su estilo de juego y no renuncian a eso, ¿verdad? Y tal vez en ese sentido aprovechamos nosotros en esa desatención también que tuvieron ellos, y bueno, el empate para nosotros es muy importante. Vos sabés que quieren llevarle contra Olimpia a Villa, van a jugar ustedes a Olimpia, ¿en dónde? ¿En Ciudad del Este? ¿Pero dónde? ¿Troadio? ¿Vos sabés? Sí, escuché una idea que tienen los Arturo, sí, escuché, y sí, sabemos que en Ciudad del Este se va a llenar el estadio. Nosotros, el Parque de Guayana está en condiciones para albergar demasiada cantidad de gente, ¿verdad? Y entonces, eso ya es algo dirigencial. Sí, es por nosotros, bienvenido sea, porque va a ser una fiesta, la fiesta del fútbol, mucha gente. Olimpia, sabemos lo que lleva Olimpia, nosotros acá en nuestra cancha no vamos a poder tener esa cantidad de gente. Sí, porque quieren llevar ahí al partido, por eso te preguntaba. Fecha 14. Podría jugarse en Ciudad del Este, Troadio, ¿eh? Sí, ya escuchamos, y si la dirigencia toma esa decisión, bienvenido sea. Vamos a jugar en una cancha linda, con mucha gente, que es algo motivante también para los futbolistas, y sea donde sea, vamos a tratar de prepararnos bien. Muy bien, gracias, Troadio, muy amable. Por favor, Arturo, un abrazo a las órdenes. Gracias, muy amable. Troadio Duarte, el técnico de Guaireña. Fecha 14. Fecha 14, exactamente. Ahí en Ciudad del Este, el 3 de febrero. ¿Qué día cae? Y fecha 14 es la que corresponde al fin de semana del 1-2 de octubre. Buena fecha para lo económico y la zona. Detergente líquido Limpia Azul, ideal para lavado a mano o en todo tipo de lavarropas. Protege las prendas a tus manos en lavarropas. Disponible en sus variedades clásico y floral, en presentaciones doy pack, frascos y bidones. Base, un mundo de limpieza. Electroban cumple 15 años y te regala un camión lleno de muebles electrodomésticos comprando productos de la marca Speed, Kig, Wanke o Atlas. Generas cupones para el sorteo del caminazo Speed de Electroban. Llámanos o escribinos al 021-519-3000, acercate a la sucursal más cercana. Bases y condiciones en electroban.com.py. Electroban 15 años mejorando tu calidad de vida. Buenos aportes de Gustavito. El 2 de octubre coincidentemente se cambia la hora y el 3 de octubre es feriado, así que va a ser un fin de semana largo. Se puede tranquilamente llevar ese partido a Ciudad. Ese fin de semana de la fecha 14. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. En Erimark aprovecha 20% off y hasta 10 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú y equipate con los mejores accesorios de las marcas Keco, Santec, Positron y hace tu vehículo más seguro, útil y duradero. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay, además está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente Top of Mind.
Otro detalle a considerar para la programación de esa fecha es que después hay adelanto inmediatamente. Se juega la 14 ese fin de semana, 15 entre semana y 16. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero. Con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad, llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol. Además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Clearmen te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearmen, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller Asunción los sábados y domingos. Se llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Bueno, ¿tenés la programación, niño? Sí, señor. Repaso la intermedia y la primera división, lo que se vendrá hoy. Primeramente en Dos Bocas, Guaraní, Ameliano, 16:45. Mili Empeño, venta de arreglos y huellas sobre el Plata Empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Subita el Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000, con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información, ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Decíamos en Dos Bocas, el partido hoy, Guaraní ante Ameliano, 16:45, el árbitro Derlis López, árbitro VAR Everaquino. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos los mejores en Sanicer y Claucol. Seguinos en redes sociales, @Sanicer, @Claucol Paraguay. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Acero y fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos y Cervilla representa Frutos de los Andes. 13-11. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestros 465 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Nacional Olimpia en el Arsenio Arico, 19:15. Carlos Benítez el árbitro. Árbitro VAR Fernando López, hoy en cancha de Nacional. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982-232323. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Ya probaste suerte. Hoy ingresa a Slot del Sol Online, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Más de repaso de partidos, decíamos hoy el Juego Nacional Olimpia 19:15. Mañana, 12 de octubre, Resistencia 16:45 en Itagua. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganala la fiebre de las inflamaciones y el dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Con el SPS Medicina Prepaga tenés 25% de descuento de la cuota 1 hasta la 2 en los planes Interplan, Superior Plus, Familiar, Máximo y Doctoplan. Más detalles al 248-8500. Medicina Prepaga SPS abierta a todo público. Sol de América ante General Caballero será en Villa Lisa, 19:45 igualmente mañana. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado, desde $25,990. Agenda un test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Hablamos de la categoría intermedia, los partidos que se vendrán el fin de semana. Se destacan los duelos del día sábado, 2 de mayo, ante el Sportivo Luqueño y Pastoreo Trinidense. Recuperar Aceta Hombre, nuevo multivitamínico para sentirnos fuerte y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @RecuperarelPY. Recuperar la Aceta Hombre, de venta al día en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respeto.
respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia del Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Vamos a repaso de la categoría intermedia. Mañana Colegiales y Martín Ledesma 14-15. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema Sica tiene la solución. Impermeabiliza, sellar para proteger. Renova tu casa con Sica. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sica Paraguaynatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Usupeyaram 751 casi Cupicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. River Quiteño juega mañana 19-15. Idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi idea. Represente, distribuye Britam S.A. Restaurante La Tarima, cocina con estilo, la especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo. Martes o domingo en José Campos Lanzoni 273, Casillero Hispano, Restaurante La Tarima. 2 de mayo, Luqueño juegan en Pedro Juan Caballero 10 de la mañana el sábado. El Machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Pues ya sabes dónde queda. Sobre Julia Miranda Cuesta General Caballero, el Machetazo ahora es el Ahorrazo. Vi que los jueves tienen mucha onda porque ahorras con VPay. Todos los jueves tenés 20% de descuento en Vigi. Activa VPay en la app de Visión Banco. VPay y todo solucionado. Visión Banco, más digitales, más humanos. Ya probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelore. El pack tiene una botella de Fortín etiqueta negra de 475 ml y un litro de jugo pomelo frutica. Rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Fernando de la Mora, después Primavera contra el 3 de diciembre, segundo partido, la primera ganó Primavera 12. Los electrónicos deben ser Jam, una marca que quiere la gente. Represente, distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Informes al 648-293, su pila cotización. A tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Avedores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Igualmente para el Club Deportivo Pereira, 53 años de vida institucional allí en Fernando de la Mora. El Día de la Amistad está de aniversario. En la ciudad de Villeta contamos con un espacio residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, vistas panorámicas con cuotas accesibles, salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contactanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta más, una herramienta más en su obra. Más de repaso de la intermedia. Pastoreo Trinidense será el sábado 10 de la mañana en Campo 9. Pastoreo Trinidense. Para la previa y las terapias, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El bar en un partido como un seguro de caución de Rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Más de la categoría intermedia el domingo, Guaraní de Trinidad. Suramericanos 2022 con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales. A su 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y New Onix. New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Por todo el mes de septiembre aprovecha 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Hair Recovery.
Duomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas. Disponible en todas sus tiendas de línea del país. Seguinos en redes sociales @LuomoPY, en Facebook e Instagram Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Sevillana Casi, RI 2 de Mayo, función y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morque y sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Pichumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Decidí profesionalismo y confianza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes. Poniéndote una extra de motivación, ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Box. Apostala, ganarlo cambia todo. En el mes de septiembre la juventud está de fiesta y la Caja Mutual te da la posibilidad con la promo Joven Hoy es tu futuro de que puedas ingresar según tu edad con estos montos de ahorro mensual. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. De 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. Para más información ingresa a cmsp.org.py. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Ñambrosia, Terrestre, Encarnación, Cordero, Vida y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Llegaron los descuentos reales a la web de Farmacias Catedral. Todos los viernes con tus compras por la web tienen descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas y más. Regístrate en farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Llegó a Tupi y hoy es el último día de la Maratón Jam. Tenés descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam, televisores, cocinas, secarropas y los mejores productos de la temporada. Te esperamos en Boyenes Músicos del Chaco de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-3431-11. Yo te digo, chique, que vamos a recordar ahora, porque la entrevista, hoy lo que cortesía te digo por de Lucena hoy habló en conferencia. Cuando termine el programa, conferencia, lo de Chiqui, ¿qué es lo que dijo los jugadores? No, y el tema de que le faltó viveza, le faltó picardía, que fueron inocentes en esa última parte del partido. Y que era una rara coincidencia que las 3 veces que jugaron contra Guaireña, las 3 veces le termina empatando Guaireña sobre la hora. Bueno, difícil de explicar el final, el resultado final. Teníamos ahí a mano para ganarlo y una vez más ellos nos empatan. Es realmente una rara coincidencia. Creo que es el tercer partido que nos empatan, no, pero 2-2, estando en ventaja. Y hablamos ahí en el vestuario, yo creo que pecamos de inocentes en esa última jugada en donde, faltando un minuto prácticamente, o un poco menos ya quizás, capaz, teníamos un lateral en ataque y terminamos que nos conviertan el gol en el último segundo. Profe, ¿qué tal? Buenas noches, saludo para todos. ¿Por qué cree que hubo un cambio o se dio un cambio brusco entre el juego de la primera etapa y el juego de la segunda etapa de su equipo? Porque el rival se dio cuenta por donde nosotros estábamos predominando, hizo cambios de hombre, hizo cambios tácticos, cerraron mejor y se aprovecharon bien, creo que 2 o 3 pelotas a espaldas nuestras con Ocampo especialmente, que fue el que más peligro creó. Por eso se dio esa paridad y en el segundo tiempo nosotros no pudimos jugar. Teníamos bastante tiempo, pero sin poder penetrarlo porque ellos mismos hacen muy bien esa tarea de cerrarse, marcar fuerte y salir de contraataque. Más allá de que lo igualó Guaireña en el segundo tiempo con el tema de los cambios que realizó, en el 1-0 era como que los jugadores hacían tiempo para sacar el lateral, demoraba mucho la reposición de juego. De Cerro Porteño. No. Es como que se notaba que, no sé, parecía que estaban tratando de la ventaja. Yo lo vi de esa manera, sí, lo vi de esa manera. Hasta que llegó el empate, después ahí cambió de vuelta la dinámica, empezó a apurar Cerro y... No me di cuenta. Ya, paso a la siguiente. Lo de Pachi, ¿a qué se debió el cambio? Fue un cambio... ¿Qué buscó con el ingreso con la salida del Pachi? Y mejoría, cuando se hacen los cambios, mejoría o cambio de sistema o de acuerdo a cómo juega el rival o lo que propone el rival. Él sintió en el primer tiempo algo, ya se lo notaba un poco, no cansado, pero sin
sin poder aparecer constantemente como lo había hecho en gran parte del primer tiempo. Por eso realizamos esos 2 primeros cambios, creo. ¿Qué buscó con el ingreso de Rafael Carrascal hoy como titular, profe? ¿Cómo lo vio? Y también consultarle si lo de Alberto Espíndola es para preocupar o cuál fue la razón de su salida, profe. Sabíamos que iban a hacer ese tipo de juego, ellos lo hacen a la perfección, son los mejores en el país con esa forma de jugar, creo que están de parabienes por eso. Buscábamos más pase, más fluidez, una mejor circuito de juego, digámosle, entre el Pachi, Brian, los laterales, y lo de Beto fue por precaución porque tuvo una sobrecarga y no queríamos que se exigiera de más para que no se rompiera de vuelta como le pasó en 2 o 3 fechas atrás. Hoy Cerro Porteño fue bueno en la primera etapa, no tan bueno en la segunda, como que es regular e irregular en un mismo juego. No sé si eso, la intensidad le pesa ya también, o ya teniendo la ventaja empieza a como que cuidar más el resultado. Le quiero preguntar, en la primera etapa, Cerro tuvo muchas aproximaciones, pero como que no se animan tanto a pegarle al arco. La primera que remata fue gol de Cerro Porteño, y también consultarle por el cambio de Fernando Velar. ¿Cómo hace, por ejemplo? No sé si el jugador se desmorona psicológicamente por unos segundos al entrar y ser sustituido de vuelta, profe, o si le explicó que quiso con el ingreso de Marcelo Moreno. ¿Qué harías vos en ese caso, por ejemplo? ¿Qué harías? ¿Qué harías tú, dice Fernando Jubero? ¿Qué harías? Si soy jugador me pensaría por el ingreso. No, si sos entrenador, ¿qué harías? Si soy entrenador, y le animaría para que no se bajonee. Sí, pero hablé yo con él sobre eso. Yo pensé que iba más allá. No, yo por eso me refiero. No teníamos tiempo para perder, necesitábamos ganar y él no entró bien y esa es la realidad. Por eso hicimos de vuelta el cambio por él. Lo del ritmo de juego, yo creo que son más situaciones de rivales y de partido a partido, ¿no? ¿Qué pasó en la fecha anterior? El adversario salió a proponer a jugar en nuestro campo y nosotros lo sobrepasamos y fuimos superiores. Nos dio mucho espacio porque nos jugó de tú a tú. Ellos hoy no, por eso nosotros insistíamos mucho en que cuando tuviéramos la posibilidad que termináramos de la tarea, digámoslo, porque ellos nunca se dan por vencidos, no. Así como dijo Pepi, no es la primera vez, es la tercera vez 2-2, 1-0-0, nunca nos ganaron, siempre nos costó más ganarles aquí que en Villarrica, es un equipo totalmente preparado y hace mucho tiempo por otro lado, ¿verdad? Yo creo que fue más eso hizo que no estuviéramos finos, que ellos cerraran un poco el circuito. Cuando cerraron ese circuito que tuvimos en el primer tiempo, estoy de acuerdo contigo porque le puntualizamos mucho en el primer tiempo, que comenzamos a circularla mucho, lateralizando mucho, necesitábamos forzar, doblar paredes, rematar, profundizar en la última zona del adversario. Por eso la presencia de Alfio, pensando en como es un buen pivoteador, que pudiéramos a pierna cambiada Fernando y Brian más Toño juntarse con él. Igualmente yo creo que ellos se comportaron bien defensivamente y nosotros encontramos pocas posibilidades en el segundo tiempo, no como se había dado en el primer tiempo, y no terminamos la jugada así como bien lo dijiste. Víctor Villalba, Radio Monumental. Reclamaron mucho tus jugadores al terminar el partido la falta previa donde inicia en realidad la jugada del gol, falta de Alfio Oviedo. ¿Estás de acuerdo con ese reclamo? ¿Llegaste a ver la jugada? ¿O no consideras como una excusa, atendiendo a lo que decías al principio, y atribuís más bien la inocencia de tus jugadores en ese momento? Yo no creo que ellos reclamen para tener una excusa. Reclaman porque ven lo que pasa. Nosotros también creímos que no fue falta, pero igual lo teníamos nosotros. La última jugada, digamos, controlada, todos pasados la línea de la pelota, fuimos a doblar marca por un costado, teníamos que terminar la jugada, no terminamos, salimos a doblar marca sobre un pivoteo, digámosle, muy bueno, de espalda, y nos convirtieron, y no es la primera vez que nos pasa, de Guaraní, que faltaban 4 o 5 minutos, a Mallorquín, que faltaban, y creo que 5 segundos más de lo que faltó hoy. Igualmente nosotros estábamos alertas porque ellos siempre buscan hasta el final, y ocurrió, estamos todos muy dolidos porque teníamos los 3 puntos ganados prácticamente, ¿no? Justamente mencionaste esos partidos, principalmente el de Mallorquín y el que ocurrió recién.
¿Cómo trabajar con sus dirigidos para que no vuelva a ocurrir? Para que no vuelva a ocurrir esas acciones de juego, para que Cerro Porteño pueda terminar con tranquilidad y con los 3 puntos asegurados al pitido final del árbitro. Va a volver a ocurrir, yo creo que va a volver a ocurrir porque el deporte es así, de que se trabaja, se muestra, se insiste. Dentro de todo eso nos falta viveza, picardía, o sea, entender los momentos del partido, tanto defensivo ofensivamente. Por eso insistí, nosotros los teníamos delante nuestro en el lateral a favor. Si aguantábamos, no pasaba nada, no llegaban a nuestro arco. Todavía recuperamos y pitan la falta, la que dice Víctor, la de Alfio. Pero con todo eso, igual no es que fue un contraataque, ellos estaban en superioridad numérica, no. Estábamos todos bien parados. Lo que hicimos mal fue la no resolución de la jugada en el sector defensivo, y ahí ellos la armaron bien y por eso nos empataron. ¿Cómo corregir? Ya habíamos hecho eso antes del partido, entrenamos eso de acuerdo a las características que ellos o las dificultades que nos iban a presentar en el partido, en todos los aspectos: la jugada de lateral, las jugadas frontales, la fuerza, sus 2 líneas de 4, sobre la pérdida, volver a presionar porque cruzan y contraatacan rápido. Eso varias veces hicimos muy bien y sabíamos que teníamos que aprovechar nuestros momentos, nuestras oportunidades, porque ellos... Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Francisco Arce. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es Paraguay nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. 1332. La CCV GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power, te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conócenos más en dlsmotors.com.py. Agenda tu visita de DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale preservativos. Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regalamos, regala Vmayflores. El Mundo Constructor. Encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Querés una solución en la suba del combustible? En la moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales. Escribinos al 0976 101010. Chacomar, respaldo total. Bueno, 100 entradas para Olimpia. Así mismo, para el lado de preferencias. Preferencia hacia Atlántida. Y coincidentemente ese sector, es un detalle no menor que nos decía Fabián, tiene un costo mayor en la preferencia, 60.000 guaraníes. Y los otros sectores 20 o 30.000. ¿Por qué justo ese sector 60.000? ¿Dónde van a ir ahí? Del lado de ¿Quién Olimpia. es mal pensado? Y que por ahí justo un infiltrado con remera de Nacional quiere comprar la entrada y tiene que comprar ese sector, porque hacia ahí el hincha de Olimpia va a estar. Fabián dijo eso. Y me pasó en privado. ¿Por qué tiene 3 tipos de precios diferentes de esa preferencia? La preferencia. Esa preferencia, o sea, del lado del Sale ex más supermercado, caro ir ahí claro, que ir a claro. preferencia central, Si por quieres ejemplo. sentarte del lado derecho es 30.000, pero del lado izquierdo 60.000. Y de los dos lados la sombra ya le da a la tarde al mismo tiempo. Vino Santa Elena, más recordado y elegido por los paraguayos por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Buscas calidad al mejor precio. Vení a Giga, parte de tu vida encontrarás todo para tu hogar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Giga, parte de tu vida. Síguenos en Instagram y Facebook como @GigaPY. Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa del Gran Premio en México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Por cada litro que compres en estaciones Shell adheridas ya participa al sorteo. Si elegís Shell Helix Ultra, tenés doble cupón. Entérate más en shellhelix.com.py. Bueno, la intermedia, ¿cuándo prosigue? A partir de mañana, partidos ya claves, como por ejemplo el de River, que va a estar jugando mañana ante Iteño, que está allí en la agonía, 19-15. Antes Colegial de Martín Ledesma,
Con Asismed Consultas y salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata. Realiza tu consulta de urgencias, receta electrónica, casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 021-288-7000 de 8 a 20 horas. Asismed toda la vida. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños en un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-50. Pluscar, repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa a tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. En la apertura pagamos 60.000 en el partido Libertad Nacional del vendedor. Ahí está. Y justo ahora 60.000 de ese sector. Y del otro lado, 30.000. Templesport, el cordial temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguidas en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Allí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguimos, Luis. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Con CNT los sueños se cumplen. 1.300 millones más un departamento y un auto en el Poderoso. Salen sí o sí 100 millones y un Dodge Charger. Pedí CNT Sheporemoy. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Escuchaste ofertas, secarropas colgante Müller Sun de 8 kilos, precio normal 18 cuotas de 71.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 49.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, ingresa a bristol.com.py. Atención Mingaguazú, vuelve la feria de ofertas más grande del país. Feria de ofertas Boom en Mingaguazú, una enorme selección de electrodomésticos, bazar, vajillas y más a precio de remate. Sí, todo nuevo a precio de remate. Anotá, feria de ofertas Boom, del martes 16 al viernes 20 de septiembre de cita 13 horas en el Auditorio Municipal de Mingaguazú, frente a la Plaza Internacional del Niño, kilómetro 16. El Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pase su momento placentero y disfruten servicios de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante, todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo, seguir aquí a Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Road Inspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además te podés ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los pack en promoamstel.com.py. Ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Estamos hablando del tema de Juguero, no se te va. Por lo que están diciendo los colegas, no se va Juguero. Dicha información que trae Francisco correctísima hasta ahora. Estamos hablando de más de $500,000. Escribirle para tus productos externos. Casi 600. No, lo que le dice Francisco, por eso le dije aleluya, el campeón mundial Francisco. Si es 500, no se te va a ir, así nomás. Fiesta de la primavera en Mazapán. Te invitamos a festejar la llegada de la primavera en familia con show en vivo, DJ, pizza, corrida, música retro, karaoke a tan solo 30.000 guaraníes el miércoles 21 de las 20 horas hasta las 00. En Lilio, esquina Coronel Cabrera. Reservas al 0984-627-645. Recibí la primavera en Mazapán. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNP Mastercard. Acumulas goles para sorteo increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol promo válida para tarjeta de crédito Banco GNP Mastercard. Ahora es momento de disfrutar el yogur más rico y recordado por todos, el yogur Lactolanda. Felicitamos a Lactolanda, que ha obtenido por 8º año consecutivo el premio Top of Mind 2022. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La Paraguay Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñembuy, urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Quita manchas Base. Remueve todo tipo de manchas en tus prendas, e incluso las más difíciles como las de café, vino, aceites, grasas, entre otros. Conoce este y otros productos en redes sociales de Base. Ingresa a basebase.com.py. Electroban cumple 15 años y te regala un camión lleno de muebles y electrodomésticos comprando productos de la marca Speed, Kik, Wanke o Atlas. Generas cupones para el sorteo del caminazo Speed de Electroban. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. En 3 minutos calentamos el ambiente. Lucena, en 3 minutos. Llegó Fiesta lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. En Erimark este mes tenés 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. Vas a encontrar carpas, enganches, antivolcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay. Además, está en la mente de cada paraguayo. Y Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente Top of Mind.
En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Indalco Seguridad en Ciudad Este, zapatos para col 100% de cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo mayor tasación, te damos más dinero, más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688 6600. En La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Si el amor que te doy es porque te acercas a brigada hasta los Cambio 10. horario el domingo. Cambio de horarios. Domingo, 30 minutos, si se puede decir así, un poquito más tarde. A las 16, Libertad Ameliano. El día domingo. Inicialmente estaba programado 3:30 ese partido. Ahora es Libertad Ameliano, 16 horas. Y Guaireña Tacuarí, 18:30 el domingo en el Parque del Guairá. Y se reconfirmó Guaraní Olimpia en Dos Bocas el lunes, 19:15. Clearmente invita a frenar la caspa gracias a tu picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment 24 horas de frescura mentol garantizada, hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyota Oshesa nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención a nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Se llama o envían WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Miguel Cardona jugando piquibole, ¿vio? Piquibole, sí. Está Paco, Mono y uno más. ¿Quiénes son? Espérate a enviar. ¿Quiénes son? Porque vos ya viste. Vean un poco que es el economista Víctor Vidal. Ahí está, un poco si le conoció al niño. ¿Quiénes son? Al cuarto no lo reconozco. Este es... no, Julio César Cáceres, ¿este? ¿O no? Sí, Cáceres, Cardona, Paco. Cardona. Y el último me falta. Jugando piqui. ¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? Bien, Miguel, bien. Mil Empeño, vende arreglos de huellas, oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeño. Supita el Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información, ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Saniceri Claucol se unió para potenciar a la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Saniceri Claucol. Seguinos en redes sociales, @Saniceri, @Claucol Paraguay. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Regional, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. ¿Con quién, Miguel Y Cardona? comparte equipo con Julio César Cáceres. Y uno de sus rivales, Francisco Esteche. Piquibole ahora Cardona. Exactamente. Sí. Cardona. Miguel Cardona. Y viendo la foto así a simple vista parece que sabe jugar. ¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? ¿Subo? No. ¿Pone? ¿Subí? Vamos a subir, Rodrigo Cardona envió. ¿Subí? Ahora. Miguel Cardona jugando. Y bueno, se envió. ¿Cómo anda Miguel? En todos los lugares y más lo inquita que Pará un ratito, vamos con Luceno. Hola Pica, buen día, el saludo para todos. Quisiera pedirte un balance no solamente del partido de ayer, sino de esta primera rueda. ¿Cómo ves que ha sido el rendimiento de Cerro Porteño? ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? Buenas tardes para vos y a todos tus colegas presentes. No, de hecho que al empezar este torneo dijimos que teníamos que pelearla ahí arriba. Si terminamos primero era excelente y si no, estar lo más cercano posible a los rivales campeonables. Creo que una cierta parte se cumplió, pero somos conscientes de que no debemos dejar de pasar puntos ya, porque se viene la segunda rueda que es sin margen de error. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, reflexione un poco también de lo que dejó el partido de ayer, de esa manera un poco inesperada, de cómo se le escapó el partido. ¿Qué reflexión haces si ya volviste a ver principalmente esa jugada de segundo empate, Pica? Sí, de hecho que faltando creo que 5 segundos para terminar, lo mismo nos ocurrió allá en Ciudad del Este. Creo que cometimos todos los errores que nos cometimos en 93 minutos y medio, cometimos en 5 segundos, así que vamos a tratar de, obviamente, de corregir. Suena muy reiterativo, pero esto de fútbol pasa y
bueno, nos queda trabajar y bueno, como te digo, no hay margen de error y tratar de suplir ya todo eso. Pica, buenas tardes a todos los colegas también. Uno recuerda lo que fue el último campeonato, Pica. Cerro hizo puntos para salir campeón y le costó caro, digamos, ceder algunos puntos inesperados. Ahora como que parece que está ocurriendo lo mismo entre lo que pasó el mes pasado, este partido del día de ayer, pero ahora como que está más ajustado. ¿Crees que eso puede volver a salir caro o ahora tienen esa ventaja de que por lo menos los otros equipos no tomaron ventaja de los puntos que perdió Cerro? No, de hecho que nosotros no podemos pensar en los otros rivales si nosotros no conseguimos los puntos. Nosotros no podemos pensar en Libertad, Nacional, Olimpia si nosotros no ganamos los partidos. Obviamente que, como te digo, es muy por ahí doloroso perder así los puntos porque prácticamente teníamos ya ganado el partido, así que te repito, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y obviamente después los resultados de otros nosotros no nos interesa si nosotros hacemos bien lo nuestro. Pica, Mateco. Tranquilo. A tu modo de ver, ¿por qué le está costando a Cerro cerrar antes los partidos? Y así como lo decías, nuevamente ocurrió en partidos anteriores, inclusive con Guaireña, ya las estadísticas siempre se le complican el final. ¿Por qué le está costando a Cerro cerrar antes el partido? Como te digo, pecamos inocentes porque era una jugada prácticamente ya el último y no supimos cerrar. De por ahí definir o aguantar más. Todos cometemos errores, creo que como te digo, de 93 minutos y algo no cometimos y en 5 segundos cometimos todo, prácticamente todo y hay que corregir esa parte obviamente si tenemos la posibilidad de liquidar el partido, obviamente como lo hicimos el partido anterior contra el Defensores, obviamente con Resistencia obviamente que es más tranquilo, pero bueno, también hay que darle mérito también al rival, obviamente es un equipo bueno y bueno, como te digo, hay que seguir trabajando y como te digo, nosotros pensar en nosotros y no pensar en los otros equipos. Hola Pica, ayer justamente charlábamos con Chiqui post partido y le preguntaba también por qué no se animan a pegarle más al arco los jugadores, porque como que buscan lateralizar mucho las jugadas, a veces hasta de memoria, buscan a un compañero, tocan así, y la primera que te tocó fue gol, más allá del desvío del jugador de Guaireña, tiene muy buena pegada, una del Pachi también recuerdo que salvó Espínola, pero ¿por qué no hay esa inventiva propia del jugador de pegarle, no sé, un poco más de lejos, un poco más de cerca, como que dudan y quieren pasar al compañero de vuelta? No sé si hay una explicación de eso, hay un pedido o definitivamente piensan asegurarle dándole el pase al compañero. Lo que pasa es que en el momento el jugador tiene autonomía para decidir qué hace dentro del campo, independientemente al que te diga el profe Chiqui que tiene que pasar o no. Uno ve el momento. A mí, por ejemplo, para patear yo no dudé. O sea que son momentos donde uno capaz le ve mejor al compañero mejor ubicado y uno para finalizar bien la jugada pasa, o si no, si uno ve claro que tiene posibilidad de patear y embocar el arco, obviamente que uno patea, así que independientemente de lo que diga el profe, uno tiene autonomía para decidir dentro del campo. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, el saludo para todos. Hoy físicamente, ¿cómo te encontrás, Ángel, atendiendo los partidos seguidos que se vienen para ustedes? Y también si te parece que a base de tu rendimiento, ¿falta todavía un poquitito para ver el Ángel Cardoso Lucena de temporadas atrás, por ejemplo, o te parece que ya vas encontrando el nivel que esperás hoy también el profe? Sí, obviamente que tuve el tema de mi lesión anterior de la Copa América que resentí. Me costó mucho agarrar otra vez el ritmo porque justo me agarró en esta etapa de donde jugábamos Copa, torneo local, que todo era de seguido y tuve que parar porque no podía terminar los partidos y justamente creo que el profesor también en su momento explicó que tenía que parar porque jugaba un partido y me molestaba y no quedaba 3 partidos afuera. Y ahora, gracias a Dios, le agradezco también al oficio, Will, a Nígel, que me trataron todo ese mes que paré, casi 2 meses, y ahora estoy terminando los partidos bien, los 90 minutos, así que de a poco estoy
sintiendo muy bien nuevamente y por sobre todo ayudar al equipo en el lugar que me toque. Pica, si bien explicaste ya el porqué del empate de ayer, el resultado de ayer, los errores que no se cometieron en todo el partido, que sí se cometieron en los minutos finales, ¿cómo podrías explicar la reiterancia de esos errores? Que ya pasó con General Caballero de Juan Lo Mallorquín, que ya pasó contra Guaraní. Chiqui ayer en la conferencia de prensa se refería a la picardía o la falta de ella. ¿Cómo podrías explicar los errores que se cometen para cerrar los partidos, Pica? Y a eso iba. Creo que, como dije en el primero, que pecamos inocente. El fútbol, como dice, hay que liquidar y no liquidamos y no pudimos aguantar los últimos 30 segundos y bueno, hay un rival también en el campo donde hace lo posible para ganar, empatar, así que obviamente trataremos de corregir eso porque no nos puede volver a ocurrir. Ahora queda toda una segunda rueda donde no hay margen de error, donde todos estamos ahí pendientes y bueno, más la atención por sobre todas las cosas porque son los últimos segundos del partido y realmente pecamos de inocente en esa última jugada. Pica, siempre importante el apoyo de la familia, digo porque se te ve, sos una persona que disfruta mucho de sus hijos, eso se nota, y también tocando obviamente el tema del festejo ayer en el gol. Sí, lo venía buscando hace mucho y gracias a Dios después de mucho otra vez se me dio el gol, así que fue un momento muy, muy lindo donde uno sueña siempre festejar así con la familia. Pica, otra de las cosas que tiene el fútbol es que es de momentos, cuando viene todo bien, va todo para arriba y de repente entra en una racha donde te parece que todo lo que se vivió en los últimos tiempos, allí en el mes pasado principalmente, ayer también pudo llegar a pasar factura, eso que el empate sobre el final, el partido que se complica, el local, con la gente, todo, ¿pasó un poco por ahí también te parece? No, yo creo que la gente, nosotros no podemos pedirle más nada a la gente, siempre están acá, siempre apoyan, así que más bien ustedes se dieron cuenta ayer en el partido, creo que a los 40, donde estábamos 1-1, empezaron a apoyar. Nosotros agradecemos a la gente que viene, obviamente que todos queremos que se vayan contentos de acá, todos los fines de semana o los juegos que jugamos, así que me imagino también que siente también dolor por el partido de ayer, por la forma que se nos escapó el triunfo, así que nosotros trabajaremos para que ellos salgan contentos del estadio. Pica, te noto muy autocrítico y diciendo que se le escapó por una pequeña distracción en esos últimos minutos. Pero ayer, dentro de la cancha se dio una situación particular que fue previo al gol de Guaireña, esa falta que cobró a Alfio, que de por ahí fue un poco polémica. ¿Cómo lo viste vos desde adentro? ¿Crees que influyó justamente en el gol final? No, creo que no, porque es una jugada ya definida. El árbitro marcó la infracción y fue otra jugada, ya no es una misma jugada, así que por eso te digo, creo que no tiene nada que ver eso con el resultado. Es otra jugada donde nosotros tuvimos el error, no podemos nosotros culpar al árbitro porque es totalmente la jugada ajena al gol, así que el árbitro cobró, teníamos que estar bien parados y bueno, pasó lo que pasó. Bueno, Pica, ahora se viene el 12 de octubre, un rival que lo está pasando por un buen momento, ha cambiado de entrenador hace poco. ¿Qué partido te imaginas en un reducto que es muy complicado también para ustedes? Obviamente todos los partidos son diferentes, uno no puede decir que está mal o está bien porque el torneo se torna así. Vos decís que un equipo va a ganar acá y va a pierde o va a empata. Entonces creo que todos los rivales son difíciles, más en su cancha ellos que conocen súper bien. Creo que hace más difícil todavía, tenemos que entrar, como te digo, lo primero la atención, la concentración y después tenemos jugadores como para marcar diferencia. Pica, te quiero hacer un paréntesis lo que es el mundo cerro y tocarte lo que es la selección. Este nuevo proceso con los Esqueloto, más allá de que estés o no estés, porque mañana sale la lista para los siguientes amistosos, estés o no estés, ¿cómo vas notando este nuevo proceso? Es importante cómo se ganó la vez pasada contra México. Y de paso, preguntarte, porque hasta aquí no tuvimos chance de hablar contigo, ¿qué fue lo que le dijiste a Son en aquel partido contra Corea luego de ese partido? Bueno, el tema de la selección, obviamente que uno trabaja en el club para ser tenido en cuenta. Estar en la selección, como siempre lo dije, no tiene precio. Uno trabaja para eso y bueno, independientemente a que no esté o esté, se está armando un grupo bueno. Ya todos vieron lo que
lo que pasó la vez pasada, así que creo que el trabajo de los profesores también se está viendo. Y bueno, el que le toque estar ahora nuevamente del torneo local, desearle lo mejor, porque la selección es de todo y bueno, capaz que no esté o esté, y uno tiene que apoyar siempre a los colegas. ¿Y lo de eso? No, eso queda en la cancha. No puedo traducir yo eso. Ángel, siguiendo un poco con lo que es Cerro Porteño, ¿cambia en algo para vos? Hablo en tu juego, la presencia a tu lado de Robert Piriamota, de Carrascal. Ayer te tocó jugar al lado de Carrascal desde el inicio, luego se da el ingreso de Piriamota. ¿Cambian en algo para vos esos cambios justamente que se dan en el mediocampo? No, creo que no, porque con Robert nosotros, yo debuté con él prácticamente en Rubio, tenemos casi 70 partidos juntos, y con Rafa creo que tenemos casi igual. Desde que llegó jugamos juntos, así que no entendemos todos bien, así que el que le toque, obviamente, a veces me toca a mí jugar, a veces Rafa con Robert lo hacen bien, así que todos no entendemos la perfección ahí en el medio campo. La importancia de las rachas en el fútbol pica, y la racha mala lastimosamente que estaba pasando el delantero Marcelo Moreno Martins, que ayer pudo convertir pese al resultado. ¿Cómo crees que él debería tomar el gol de ayer, y si crees que lo puede impulsar para los siguientes partidos? No sabemos lo que genera Marcelo, ¿verdad? Estamos contentos con él, con el gol que marcó, así que esperemos también de ahora en más que tome para bien, que nosotros tratamos también de buscarle mucho para que él se sienta importante y que pueda marcar los goles. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental.